El Consejo nos quiere en alerta máxima, informó su segundo al mando, el turiano Marius Grellan. El Consejo empieza a sospechar una invasión en respuesta al ataque a su base de investigación. Artetora negó con la cabeza. Una invasión sería demasiado obvia para la ascendencia. No se arriesgarían a una guerra abierta sin provocación. Un ataque a una base de investigación en el mundo de otra raza no es provocación suficiente. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la situación era precaria. Su mirada se posó en la transmisión en vivo de Tuchunka, que mostraba a las fuerzas de la ascendencia persiguiendo a los mercenarios que les impedían escapar. Unos pocos Krogan que simplemente intentaban defender su territorio quedaron atrapados en el fuego cruzado y fueron derrotados. En la superficie, el Sidi Artam había capturado vivo a uno de los líderes mercenarios y lo había traído de regreso para un interrogatorio según lo sugerido por Cortana. El Sidi Artam llevó al líder mercenario capturado a una cámara de seguridad dentro de la base de investigación. El mercenario era un corpulento Krogan, marcado por la batalla y desafiante incluso en su derrota. Fue despojado de sus armas, con su armadura abollada y polvorienta tras la batalla. Dentro de la cámara, el avatar de Cortana estaba presente mientras comenzaba a analizar el comportamiento y los signos vitales del Krogan mientras comenzaba el interrogatorio. ¿Nombre?, preguntó el Sidi Artam mientras caminaba frente al Krogan atado, con las manos entrelazadas a la espalda. El Krogan se burló. «Llámame Gruk», respondió desafiante, con una sonrisa salvaje. «Gruk», repitió Cortana, grabando la información en su sistema. «¿Entiendes por qué te han detenido?». El Krogan gruñó antes de escupir un insulto ininteligible. «Encantador», comentó Cortana. El Sidi Artam simplemente gruñó en respuesta antes de retomar su pregunta anterior. «¿Por qué tu grupo atacó esta base?». La risa de Gruk resonó por la sala, pues la situación le parecía más divertida que terrible. «Nos pagaron por ello. Y los Krogan se dedican a la guerra». Cortana volvió a analizar sus constantes vitales, su ritmo cardíaco era estable y su presión arterial normal. No mentía. ¿Pero quién pagaría por semejante ataque? ¿Quién te contrató?, preguntó Tam, con una voz desprovista de toda emoción hacia el Krogan. Gruk se encogió de hombros, ignorando la seriedad de la conversación. «No preguntamos nombres. Negocios son negocios». «Negocio que implica atacar nuestras bases», replicó Tam. La sonrisa de Gruk se suavizó un poco, pero no desapareció por completo. «Deberías haber elegido un lugar menos atractivo para tu base de investigación». El Sidi Artam empezó a adivinar, ¿el corredor de sombras? La sala quedó en silencio cuando la sonrisa de Gruk desapareció repentinamente, reemplazada por un ceño fruncido. Permaneció en silencio, entrecerrando los ojos al oír el nombre. Tras un momento, por fin habló: «Dije que no preguntamos nombres». Tam sintió una oleada de frustración, pero mantuvo la compostura. Se giró hacia Cortana, quien asintió en silencio, confirmando su sospecha. El corredor de las sombras era una figura escurridiza y peligrosa en la galaxia, del que se rumoreaba que traficaba con información y secretos. Si realmente estaba detrás de este ataque, entonces las cosas se habían complicado un poco más. «Basta, comandante. He reunido la información necesaria sobre este Krogan y he encontrado a quien lo contrató, junto con otros mercenarios», declaró Cortana. El Sidi Artam asintió mientras se dirigía a la salida de la habitación, dejando al Krogan atado. Al salir, 2 guardias más entraron y se deshicieron del Krogan, pues ya no era útil. Al escanear e identificar las identidades de los mercenarios, Cortana logró recopilar una lista de personas involucradas en el ataque de una forma u otra. Ya sea prestando dinero o contratándolos a través de un tercero, logró establecer las conexiones. Sin embargo, presentía que el verdadero cerebro seguía suelto y que primero tendrían que recopilar más información para obtener una respuesta. En ese momento, había demasiadas personas que podrían ser el cerebro, y quería encontrar al responsable de organizar semejante ataque. Les habla el capitán Artetora, de la misión de ejecución de la desmilitarización del Consejo. Están violando las leyes del Consejo al entrar en la zona desmilitarizada Krogan con una nave militar. Se les ordena abandonar esta zona, de no hacerlo, se considerará un acto hostil y nos veremos obligados a responder en consecuencia. La voz de Artetora se transmitió a todas las naves de la ascendencia sobre Tuchunka. El grupo de batalla de la ascendencia, denominado Omega 9, constaba de 3 naves enviadas en respuesta al ataque a la base de investigación. Un superportaaviones era la nave de mando con una escolta de 2 cruceros. El comandante del grupo de batalla era el vicealmirante Greer, un oficial experimentado que demostró su valía durante las últimas etapas de la guerra entre los humanos y el Covenant. Tras escuchar las exigencias del capitán Artetora, respondió por el canal abierto: «Les habla el vicealmirante Greer de la ascendencia imperial», declaró.
Estamos aquí en respuesta directa a un ataque no provocado contra un centro de investigación bajo nuestra jurisdicción. Estamos aquí para garantizar que tales ataques no se repitan. Si bien Artetora conocía el motivo por el que la Ascendencia enviaba naves a la DMZ, también conocía las consecuencias de permitirle hacer lo que quisiera en el espacio del Consejo. Además, era su culpa establecer una base de investigación en el mundo de otra raza, ubicado en el espacio del Consejo. En todo caso, era su culpa no haberlo considerado. Aunque entiendo sus razones, vicealmirante, sigue infringiendo las leyes del Consejo. La Ascendencia no tiene jurisdicción en esta zona. Su presencia aquí constituye una violación y debe cesar de inmediato. Greer suspiró al oír esta respuesta. Desde que llegaron a esta nueva galaxia, el Consejo de la Ciudadela los ha acosado constantemente por infringir las leyes del Consejo, que a veces eran leyes irrazonables e incoherentes, o simplemente demasiado restrictivas. Por suerte, vinieron a esta galaxia para hacer amigos y descubrir otras razas, si no, podría imaginar que el Consejo de la Ciudadela ni siquiera existiría en este momento. Capitán Artetora, comenzó Greer. Si bien respeto su apego a las leyes del Consejo, debo recordarle que hay un panorama más amplio. Un centro de investigación bajo nuestra jurisdicción ha sido atacado. Hay vidas en juego, incluida la de la emperatriz que se encuentra allí. La Ascendencia no se quedará de brazos cruzados. Lo digo con el mayor respeto hacia usted y su flota, no moveremos nuestras naves de esta posición hasta que quienes nos han atacado estén muertos, así que puede intentar tomar medidas agresivas, pero al hacerlo, invita a la caída del Consejo. Aunque lo dijo con el máximo respeto, Artetora aún percibía las amenazas en la declaración del vicealmirante. Se tomó un momento y contactó al Consejo, pues no quería ser la causa de una guerra galáctica. Al mismo tiempo, el vicealmirante Greer acababa de recibir un informe desde la superficie. Todos los mercenarios habían sido derrotados y algunos habían sido capturados con vida para ser interrogados. Al llegar este informe, también recibió nuevas órdenes. Se descubrieron varios objetivos de interés que tenían algún tipo de relación con la planificación, organización o financiación del ataque y se le asignó la tarea de dirigirse a los sistemas Terminus para realizar operaciones de inteligencia contra estos objetivos. Por parte de la capitana Artetora, la tensión en su reunión con el Consejo era algo que rara vez había visto. Los turianos y salarianos exigieron medidas enérgicas por violar las leyes del Consejo, mientras que la consejera Azari abogó por un enfoque más diplomático. El consejero turiano quería que se iniciara un conflicto para que se expulsara el centro de investigación, mientras que el consejero salariano estaba más preocupado por las repercusiones que esta violación causaría en la región. Los Krogan podrían volverse más agresivos y valientes tras descubrir que la Ascendencia podía violar las leyes del Consejo sin ninguna represalia del Consejo. Sin embargo, durante la reunión, el vicealmirante Greer volvió a la comunicación. Capitán Artetora, me despido, ya que otros asuntos requieren mi atención. Las fuerzas militares en tierra regresarán a mi nave y no tendrá que tomar una decisión estúpida que podría derivar en una guerra. Dicho esto, cortó la comunicación, dejando a Artetora en silencio. Se preguntó por qué se marchaba de repente después de lo que había dicho hacía unos minutos. Aún así, informó al Consejo sobre lo que había dicho el vicealmirante y la reunión terminó. Aproximadamente media hora después, como se mencionó, el vicealmirante Greer abandonó la órbita de Tuchunka tras el regreso de sus fuerzas terrestres. Artetora respiró aliviada al no tener que ordenar a su flota que iniciara una guerra galáctica. Dentro de los sistemas Terminus, varias naves de la Ascensión fueron asignadas a una región determinada y se les encargó realizar operaciones para reunir más inteligencia contra la larga lista de individuos que participaron en la organización del ataque a la Emperatriz. Numerosas fuerzas especiales de élite y escuadrones de reconocimiento se desplegaron en estas regiones y se les asignaron objetivos para reunir evidencia de su participación y, finalmente, encontrar al verdadero cerebro detrás del plan. Mientras tanto, en la galaxia de la Ascendencia se había descubierto un enorme agujero de gusano cerca del borde de la galaxia. El destino del agujero era un misterio, ya que las lecturas que emitía eran, como mínimo, disparatadas. Un equipo de investigación ya había atravesado el agujero de gusano, pero se perdió el contacto con ellos. Se les indicó que regresaran si perdían la comunicación, pero nunca lo hicieron. Como resultado, el agujero de gusano se consideró fuera de los límites hasta que supieran a dónde conducía y qué le sucedió al equipo que enviaron a través de él. Al otro lado del agujero de gusano, la nave de investigación se encontró a la deriva en el espacio durante unos minutos, ya que la energía de su nave se desactivó por unos minutos antes de volver a encenderse. Por suerte, la energía de emergencia se activó para preservar el oxígeno, de lo contrario, podrían haber muerto durante los minutos que se quedó sin electricidad. Una vez que regresó la electricidad,
comenzaron a evaluar los daños y a intentar averiguar qué causó el corte de luz. También intentaron regresar por el agujero de gusano, pero por alguna razón ya no estaba allí. El agujero de gusano era solo una ruta de ida, que jamás habrían conocido sin atravesarlo. Normalmente entrarían en pánico, pues ahora estaban aislados de su galaxia, pero se embarcaron en esta misión y conocían los peligros al emprenderla. Por ahora, solo podían averiguar dónde se encontraban. Señor, aquí está el informe de Tuchunka, dijo Von Padrock mientras transfería los datos de su omniherramienta a la de Jamón Buzón. El ataque fracasó, ya que todos los mercenarios que se unieron fueron perseguidos y asesinados por las fuerzas de la Ascendencia, salvo algunos que fueron vistos siendo hechos prisioneros. Jamón Buzón fue el representante de Banner Helix, encargado de organizar a un grupo de mercenarios para atacar las instalaciones de investigación de Tuchunka. Su principal motivación era robar los avances logrados en la cura del genófago y usarlos para crear su propia cura, monopolizarla y obtener enormes cantidades de dinero. Al hacerlo, también podrían manipular a muchos Krogan para que se unieran a ellos y crear un ejército masivo para tomar el control de los sistemas terminus. Pero ahora, este plan había fracasado junto con el ataque. Habían invertido mucho dinero en contratar mercenarios, pero conocían los riesgos y estaban satisfechos con los resultados. No solo pudieron reunir información sobre las fuerzas terrestres de la Ascendencia, sino que también vieron las capacidades de los guardias de honor que les permitirían crear un arma para contrarrestarlos. Al revisar el informe, Jamón suspiró, al menos pudimos recopilar información útil sobre sus fuerzas militares, pero sabía que contratar a esos mercenarios fue un error. ¿Acaso no recordaban lo que les pasó a los batarianos?, preguntó Jamón. Los batarianos fueron derrotados una semana después de que la Ascendencia declarara la guerra. Sin embargo, los ejecutivos de Banner Helix ignoraron este importante hecho y, en cambio, se dejaron llevar por la avaricia y la toma de decisiones. El atractivo de la cura del genófago y el poder potencial que proporcionaría un ejército Krogan había sido demasiado fuerte. Ahora, solo les quedaban datos y una reducción significativa de sus recursos. Como previmos, no se debe tomar a la ligera a las fuerzas de la Ascendencia, continuó Jamón con amargura, mientras revisaba las imágenes de combate capturadas durante el intento de asalto a Tuchunka. No era un genio en tácticas militares, pero se podía apreciar la superioridad tanto de las tácticas como del equipo de los soldados de la Ascendencia. De repente, la imagen holográfica de un soldado con una armadura servoavanzada, empuñando un arma que Jamón nunca había visto, cobró vida frente a él. Era uno de los guardias de honor de la Ascendencia, pero parecía tan aterrador como sugerían las historias. Altos, rápidos y brutales, despachaban mercenarios con precisión despiadada. Míralos, murmuró Jamón para sí mismo, observando las imágenes holográficas de estos supersoldados aniquilando a sus enemigos. No se parecen en nada a los soldados normales. Son más parecidos a máquinas que a seres. Abón asintió, con la mirada fija en la holopantalla. En efecto, señor. O son muy superiores a los humanos de la Alianza o están mejorados con algún tipo de aumento biomecánico, algo que no hemos visto antes. El sabor de la derrota fue amargo, pero Jamón también reconoció una oportunidad en este revés. Si pudieran encontrar la manera de replicar o contrarrestar esta tecnología avanzada. Padrock, dijo Jamón, rompiendo el silencio. Quiero que reúnas un equipo. Fue interrumpido cuando la alarma de las instalaciones se disparó junto con la de inteligencia virtual, B. Intrusos detectados en la sección 12B. Brecha de seguridad. Iniciando protocolos de confinamiento. La voz del sexto resonó por toda la instalación. Las fuerzas de seguridad de toda la base comenzaron a movilizarse en respuesta a esta amenaza. Dentro de la sección 12B, un equipo espartano había irrumpido en la base con órdenes de interrogar a Jamón, quien estaba relacionado con el ataque contra la emperatriz. Al mirar las cámaras de seguridad, Jamón palideció al observar la fuente de la alarma a través de su Omni. ¿Están aquí? ¿Cómo?, balbuceó mientras veía cómo las fuerzas de seguridad eran desbordadas y aniquiladas. Lo que se veía en la pantalla era un eco de lo que acababan de ver en las imágenes de combate de Tuchunka, solo que esta vez, eran sus propias fuerzas de seguridad las que estaban siendo eliminadas como la paja delante del trigo. Los espartanos se movían al unísono, con acciones perfectamente coordinadas, como si fueran extensiones de los sentidos del otro. Parecían invencibles ante los inútiles intentos de las fuerzas de seguridad por detenerlos. Los ojos de Abón estaban abiertos de par en par por el terror. Tenemos que evacuar, dijo con voz ronca, mientras se preparaba para recopilar los datos. Claro, Yoman estaba paralizado, mirando las pantallas como hipnotizado por un espectáculo tan aterrador que era imposible apartar la mirada. Una serie de gruesas puertas metálicas comenzaron a sellar todas las salidas, intentando contener a los invasores dentro de la sección 12B.
Sin embargo, nada parecía poder contener a los atacantes. Mientras tanto, en la sección 12B, el equipo de asalto espartano hecho avanzaba implacablemente. A pesar de los protocolos de confinamiento de la base, continuaron su avance implacable, abriéndose paso a través de las secciones de la base. Ni siquiera las puertas metálicas pudieron detenerlos mientras la IA que asistía al equipo espartano desbloqueaba y abría paso. Las fuerzas de seguridad eran como ciervos frente a un felino depredador, indefensas y aterrorizadas. El equipo espartano, sin embargo, no mostró ninguna emoción ni piedad. Su objetivo era claro, capturar vivo a Hamon Buzón para interrogarlo. Cualquiera que se interpusiera en su camino era solo un obstáculo que debía ser eliminado. Hamon finalmente recuperó la compostura y se volvió hacia Agon. Necesitamos evacuar de inmediato. Dirigimos hacia la sucursal de Ilium. Rápidamente sacó un pequeño maletín con información crucial del cajón de su escritorio y se lo metió en el bolsillo. Agon estaba a punto de obedecer cuando la puerta de su oficina explotó repentinamente hacia adentro. La habitación se llenó de escombros al tiempo que dos figuras avanzaban entre el humo y el polvo. Eran espartanos, sus visores brillaban amenazadoramente bajo la tenue luz emitida por la luz roja de emergencia que se había activado debido al confinamiento. Hamon Buzón, en virtud de la autoridad que me ha otorgado el emperador de la ascendencia imperial, por la presente lo arresto, declaró el espartano con voz severa y sin emoción. La declaración del espartano resonó por toda la sala, haciendo que el corazón de Hamon latiera con fuerza. ¿Bajo qué cargos?, logró preguntar Hamon, intentando aparentar serenidad. Conspiración contra la ascendencia imperial, espionaje y por organizar un ataque contra la emperatriz, respondió el espartano. Sus palabras sonaron como el mazo de un juez anunciando una sentencia severa. En ese momento, Hamon deseó no haber aceptado organizar a ese grupo mercenario, pues probablemente le costaría la vida. Ninguna súplica de clemencia ni negociación lo salvaría ahora. ¿Entonces no hace falta juicio? Eres juez, jurado y verdugo, espetó Hamon con amargura. Vio la brutalidad de las fuerzas de la ascendencia, así que intentó sacar a relucir que ni siquiera había pasado por un juicio para ser acusado de tales acusaciones. No somos los verdugos, respondió el segundo espartano con un tono de voz que denotaba impaciencia. Tu destino lo decidirán los de arriba. Los espartanos avanzaron rápidamente, asegurando tanto a Hamon como a Agon con restricciones hechas de la misma fuente de energía que su escudo, pero modificadas para actuar como restricciones en lugar de un campo de fuerza. Una vez asegurados y despojados de sus dispositivos de comunicación personales, fueron conducidos fuera de su oficina, ahora una ruina humeante, a través del mismo camino de destrucción que habían visto desarrollarse en las pantallas de seguridad solo unos momentos antes. En los sistemas Terminus, la misma destrucción ocurría en docenas de lugares. Ya fueran políticos u otras personas influyentes, si participaban, aunque fuera un meñique, en la financiación u organización del ataque, se convertían en objetivos. Todas las empresas que estaban directamente involucradas también fueron blanco de ataques y su información secreta se filtró al público para que todos la vieran. En todos los rincones de los sistemas Terminus se sentía el poder del dragón durmiente, la ascendencia. Incluso en Ilium, conocida por su neutralidad en los asuntos galácticos, se llevaban a cabo operaciones encubiertas. Entre la élite corporativa corrían rumores sobre posibles objetivos en su seno. Corporaciones con larga trayectoria comenzaron a reforzar sus defensas, mientras que otras pidieron negociar con la ascendencia. Sin embargo, no se les concedió una audiencia. Año actual, 2165. El primer ministro Andrew Ainsley, de la Alianza, recibió información sobre la situación actual en los sistemas Terminus. Mientras exploraban las regiones espaciales cercanas a los sistemas Terminus, la Alianza mantuvo una vigilancia constante de esa región para proteger sus esfuerzos de exploración y colonización. En ese momento, recibían numerosos informes de varios lugares dentro de los sistemas Terminus que estaban siendo atacados por supersoldados altamente avanzados que portaban la insignia de la ascendencia en sus armaduras. Estos informes parecían coincidir con las inquietantes imágenes del ataque de los supersoldados en Tuchunka. Están demoliendo todas las organizaciones que tuvieron alguna participación en el ataque a la emperatriz, dijo la asesora militar de Ainsley, una mujer de rostro severo conocida como la general Stross. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y admiración mientras veía las imágenes una y otra vez. Parece que la ascendencia tiene cartas ocultas, dijo la general Stross. Había estudiado la información recopilada de la breve guerra de la ascendencia contra los batarianos para hacerse una idea de su fuerza militar, pero no había muchas imágenes o no vio lo suficiente para determinar con certeza su poder. Debido al estado actual de la galaxia, ella puso a la ascensión por encima de los turianos en términos de su ejército, pero no tenía suficiente conocimiento para compararlos con los salarianos en términos de espionaje, por lo que puso a los salarianos por encima de ellos. En cuanto a su influencia, bueno,
Los coloca en segundo lugar después de la Sasari debido a la construcción de la estación interespecies, la cual no pudo decidir si estaba al mismo nivel que la Ciudadela o mejor. Si a esto le sumamos su contacto diplomático con las demás razas, se podía ver que estaban ganando terreno. Ataques masivos y coordinados en los sistemas terminus. ¿Cómo lograron coordinar semejante operación?, preguntó Ainsley. La red de inteligencia de la ascendencia debe ser vasta, incluso superior a la nuestra, admitió el general Strauss. Todos los objetivos deben haber formado parte del ataque contra ellos y ningún inocente ha quedado atrapado accidentalmente en el fuego cruzado. Su precisión es sorprendente. Por ahora, se han mantenido fuera del espacio del Consejo y solo en los sistemas terminus. Numerosas corporaciones con sede en los sistemas terminus han sido atacadas y han perdido a algunos altos ejecutivos debido a estas operaciones. ¿Hay algún indicio de que planeen extender sus operaciones al espacio de la Ciudadela?, preguntó Ainsley. Aún no hay señales claras, señor, pero si las hay, no tendremos que preocuparnos, ya que tenemos múltiples acuerdos con ellos y, dado que ambos imperios están compuestos por humanos, la ascendencia nos considera como una especie de primos lejanos. Bien. Lo último que necesitamos es un conflicto con la ascendencia, reconoció Ainsley. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió con un silbido y entró un técnico con un bloc de datos. Su rostro estaba pálido bajo las brillantes luces de la oficina y tenía una expresión seria. Primer ministro, comenzó, recibimos una solicitud de emergencia de ayuda a la Ciudadela en respuesta a una flota de la ascendencia que ha rodeado la Ciudadela. ¿Qué?, gritó el primer ministro confundido sobre qué diablos estaba pasando en ese momento. El secretario de Defensa ha enviado la séptima flota en respuesta y solicita que se comuniquen con la ascendencia para averiguar qué está sucediendo exactamente. Muy bien, dijo el primer ministro Ainsley, tranquilizándose. Coordínense con el secretario de Defensa y manténganme informado sobre el progreso de la séptima flota. Dirigiéndose a su oficial de comunicaciones, ordenó, establezca una línea segura con la ascendencia de inmediato. Si han rodeado la Ciudadela, debe haber una razón. Necesitamos entender qué está pasando. Mientras el oficial de comunicaciones se apresuraba a obedecer, Ainsley se volvió hacia el general Strauss. Su rostro reflejaba preocupación, lo que subyacía a la gravedad de la situación. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad, le dijo sabiamente. Mantén a nuestras fuerzas en alerta máxima, pero no provoques a menos que te provoquen. Lo último que queremos es que la situación se agrave aún más. Mientras tanto, unas horas antes en Nova, Axel estaba sentado en su oficina haciendo un trabajo administrativo relacionado con las colonias recientes que se crearon, aumentando el total de colonias de la ascendencia en esta galaxia a 14. En este momento, el número total de personas que han migrado de su galaxia natal ha alcanzado los 500 millones y millones más llegan cada mes. Migrar era completamente voluntario y dependía de cada persona, y una vez que decidía mudarse, se le proporcionaba un lugar donde vivir y un trabajo para sustentar su nueva vida. Con cada ser humano en la ascendencia ahora capaz de vivir hasta los 300 años, la cantidad de personas que podían trabajar, viajar o hacer las cosas que no podían hacer cuando eran jóvenes era enorme. 6.000 millones de personas ya no estaban en edad de jubilación y podían continuar con sus vidas como si fueran jóvenes de nuevo. Muchos exoficiales militares se reincorporaron a las Fuerzas Armadas de Ascendenki, mientras que algunos que no pudieron ir a la universidad antes regresaron y cumplieron sus anhelos. Fue una época de renacimiento y rejuvenecimiento personal para muchos, ya que se les brindaron oportunidades que nunca imaginaron posibles. Mientras trabajaba en la integración de las nuevas colonias y en asegurar que tuvieran representación dentro del Senado, el avatar de Omni se materializó a su derecha encima de su escritorio. Señor, Cortana y yo hemos estado trabajando con la ONI, que ahora es una subdivisión de la Agencia de Inteligencia de Ascendenki, allá, y finalmente hemos descubierto al responsable del ataque a Catherine, informó Omni. Reclinándose en su escritorio y cruzándose de brazos, Axel esperó la respuesta. Fue el consejero turiano Catius quien planeó originalmente el ataque a la base de investigación. Tenemos grabaciones cifradas al más alto nivel de él hablando con numerosas personas y grupos influyentes dentro de los sistemas terminus que planeaban el ataque. Después de él, tenemos los nombres de todos los terceros contratados para organizar a los mercenarios, aunque ya han sido capturados, explicó Omni. Axel se burló al oír la noticia, pues le rondaba la idea de que alguno de los consejeros pudiera estar involucrado. Aunque al principio no había pruebas, la evaluación inicial de la ONI sobre todas las corporaciones y figuras influyentes dentro de los sistemas terminus hace 4 años era que no se convertirían en un problema porque estaban más preocupados por sus propios intereses, con los que Axel no planeaba interferir inicialmente. Pero con un empujón del consejero turiano y con la información obtenida de la guerra batariana, sus intereses habían cambiado para incluir también aprender más sobre la ascendencia,
con la esperanza de reunir datos valiosos sobre su tecnología. Como si le leyera la mente, Omni ya sabía lo que estaba a punto de suceder gracias a su experiencia de años con Axel. ¿Preparo una flota? Sí, preparen una flota considerable como demostración de fuerza. El consejero Catius será hecho prisionero para responder por este ataque y luego ejecutado, ya que atacó a los Cat. Primero presentaremos las pruebas que demuestren su culpabilidad. Si tardan demasiado en entregárnoslo, tomaremos el control de la ciudadela y lo arrestaremos por la fuerza. No pueden acceder a nuestro espacio a través de los relés de masa, por lo que no necesitamos preocuparnos por un ataque de represalia a nuestra capital, pero por si acaso tenemos flotas en espera cerca de la frontera de cada raza, ordenó Axel. Omni reconoció antes de desaparecer y transmitió sus órdenes a miles de naves y millones de soldados que comenzaron a llegar a través de la puerta dimensional. En cuestión de horas, la flota de la Ascendencia se reunió sobre Nova y se preparó para saltar hacia la ciudadela. Los soldados fueron informados de que arrestarían a quien orquestó el ataque a la emperatriz. Esta información los llenó de determinación y un propósito. Al llegar al alcance de la ciudadela, la 2. Flota de la Ascendencia, con 5.000 naves, más que las razas del Consejo juntas, había rodeado la estación en una demostración de fuerza. Axel estaba a bordo de su nave capital designada, la UNSC Infinity, la nave más grande jamás construida por la Ascendencia. No todas las naves Forerunner fueron creadas, simplemente se encontraron. A pesar de tener la capacidad de crear naves Forerunner, Axel optó por combinar la tecnología creada por la Ascendencia con la tecnología Forerunner para que la Ascendencia tuviera su propia singularidad. De manera similar a como los precursores tomaron la tecnología de los precursores y la hicieron suya, la Ascendencia haría lo mismo y combinaría la tecnología de los precursores con la suya para crear una combinación de tecnología avanzada. Abran un canal de comunicación con la ciudadela, ordenó Axel. Omni comenzó a posicionar algunas naves alrededor de la ciudadela para evitar que ninguna nave huyera con el consejo a bordo. Frente a él, la pantalla holográfica se iluminó, revelando a un oficial turiano con aspecto nervioso. Flota de la Ascendencia, aquí el control de la ciudadela, se escuchó una voz por todo el puente. Están violando el espacio del consejo, deben retirarse inmediatamente. La flota de la ciudadela había tomado posiciones defensivas alrededor de la ciudadela para impedir que la flota de la Ascendencia se acercara más a la ciudadela. Estamos aquí por el consejero turiano Catius, quien orquestó un ataque contra nuestra base de investigación en Tuchunka, declaró Axel mientras Omni transmitía a la ciudadela la evidencia que habían reunido sobre Catius. Le sugiero que nos lo entregue pacíficamente. El funcionario turiano se sorprendió, pues era la primera vez que oía tales acusaciones contra el consejero turiano, que era de su misma raza. Sin embargo, las pruebas que estaba examinando no le permitían tomar una decisión sin más. Y, naturalmente, no creía que fueran reales. Intentó negar las afirmaciones de Axel, pero fue interrumpido. Se pueden llevar a cabo los procedimientos después de que lo hayamos puesto bajo custodia. De ninguna manera, replicó el funcionario, con las mandíbulas encendidas por la indignación. Podemos encargarnos de nuestras propias investigaciones y juicios. No se le permite dictar nuestras acciones. Al finalizar la transmisión, Axel se dirigió a Omni, póngame en contacto directo con el consejo. No quería perder tiempo hablando con un funcionario que ni siquiera estaba en posición de tomar decisiones. Momentos después, las imágenes de los consejeros aparecieron ante él. Valese, del consejo Asari, estaba de pie en el centro, con Catius, el consejero turiano, a la derecha y Tibus, el consejero salariano, a la izquierda. Consejeros, saludó Axel, como si la ciudadela no estuviera actualmente amenazada por la flota de la Ascendencia. Emperador Axel, respondió Valese, con voz serena a pesar de la situación. ¿Por qué ha traído esta flota a nuestra puerta sin avisar? Consejero Catius, se dirigió a Axel, sin permitir que la pregunta directa lo desviara del asunto. Se entregará de inmediato a las autoridades de la Ascendencia por su plan de ataque contra mi emperatriz. Los ojos de Catius se abrieron de par en par y sacó la lengua con un tic nervioso mientras los demás consejeros intercambiaban miradas de sorpresa. No tengo la menor idea de lo que estás insinuando, empezó a protestar Catius, pero Axel lo interrumpió. Su negación no le servirá de nada, consejero, afirmó Axel. Tenemos pruebas sustanciales en su contra. Luego, dirigiéndose a los demás consejeros, añadió, negar este hecho solo provocará una invasión de la ciudadela por parte de las fuerzas militares de la Ascendencia. Mucha gente morirá, pero al final el consejero quedará bajo nuestra custodia. Tanto si ha decidido venir voluntariamente como si no, no nos iremos hasta que hayamos cumplido nuestro objetivo, y no perderé demasiado tiempo. Valese y Tibus volvieron a intercambiar miradas, esta vez con expresiones más tensas. Era evidente que estaban entre la espada y la pared.
Catius permaneció en silencio, mirando nerviosamente de la pantalla a sus colegas. Finalmente, con una respiración profunda, habló: incluso con sus pruebas, no pueden simplemente exigirme que me entregue sin los procedimientos adecuados. La paciencia de Axel se agotaba. No nos tome por tontos, consejero, espetó. Sus procedimientos adecuados no son más que tácticas dilatorias. Su culpabilidad es evidente y ahora tiene una oportunidad más para cumplir. Catius se quedó atónito ante las duras palabras del emperador, sus mandíbulas se crisparon nerviosamente mientras sus ojos se movían rápidamente entre sus compañeros consejeros. Llevaba mucho tiempo siendo político, pero jamás imaginó verse envuelto en un aprieto tan terrible. Valese, por otro lado, mantenía su serenidad. Era una Asari, una especie conocida por su longevidad y sabiduría. En sus muchos siglos de vida, había visto mucho y no se dejaba intimidar fácilmente. Sin embargo, la situación se estaba agravando mucho más de lo que había previsto. Entiendo sus preocupaciones, emperador Axel, comenzó con un tono firme pero diplomático. Sin embargo, debe comprender que no podemos permitir la intromisión extranjera en nuestros asuntos internos. Sienta un precedente peligroso. La transmisión se cortó y la flota de la Ascendencia abrió fuego contra la flota del Consejo. Así comienza la batalla de la Ciudadela. Los consejeros observaron con horror cómo sus naves eran alcanzadas por el aterrador armamento de la Ascendencia. El cielo sobre la Ciudadela se iluminó con el caos resultante, un sombrío recordatorio de la amenaza que se cernía sobre todos ellos. Por favor, reconsidere. La fachada de calma de Valese se quebró, sus palabras eran desesperadas, pero la comunicación ahora era unidireccional. Axel no respondió. A bordo del buque de investigación en Dibour, la tripulación trabajaba arduamente para encontrar una forma de sobrevivir. La mayoría de la tripulación estaba compuesta por científicos militares, con un pequeño número de marines a bordo y un pequeño equipo de 4 Spartan 3. Como la nave posiblemente se adentraba en un lugar desconocido, naturalmente no era una nave normal. Contaba con una pequeña cantidad de cañones medianos y pequeños para defenderse, junto con un pequeño escuadrón de marines y 4 Spartan 3 que acompañaban al equipo, además de otras cosas para garantizar su seguridad en caso de una situación como esta. Finalmente, después de unos días de vagar por el espacio sin ningún lugar a donde ir y sin nada en los sensores, detectaron un cuerpo celeste dentro del alcance de sus escáneres. Estaba en el límite de sus escáneres y la distancia sería larga, pero tenían un pequeño ensamblador a bordo junto con una cantidad casi infinita de energía para alimentar su nave. Los días se transformaron en un ciclo interminable de trabajo, descanso y observación mientras estudiaban los pocos datos que podían recopilar del distante cuerpo celeste. Necesitaban encontrar recursos para establecer una base en algún lugar y comenzar a investigar la manera de regresar a su galaxia. Solo llevaban un pequeño ensamblador, suficiente para sobrevivir si algo los atacaba en tierra, ya que podía producir MCU. Pero para regresar, necesitarían reunir recursos para construir un ensamblador grande y así construir una puerta dimensional. Esto requeriría mucha exploración y si no podían encontrar los recursos que necesitaban, les llevaría aún más tiempo antes de poder regresar a casa. La ciudadela se llenó de alarmas y luces rojas de advertencia que destellaban amenazadoramente. Los consejeros se vieron obligados a retirarse de sus aposentos y dirigirse a los muelles para poder escapar a bordo de la Ascensión del Destino. Inicien los protocolos de evacuación, ordenó Valese con voz alta y clara mientras veía la batalla que se desarrollaba al otro lado de la ventana. La flota de la Ciudadela estaba siendo abrumada y aniquilada sin apenas resistencia. Sus barreras cinéticas no ofrecían mucha defensa contra los cañones de energía de la Ascensión y sus armas no hacían suficiente daño como para derribar una nave uno a uno. Incluso la Ascensión del Destino, el acorazado Asari, considerado ampliamente como la nave más poderosa de la flota del Consejo, hizo poco para cambiar la situación a su favor. Las naves de la Ascendencia eran más grandes y poderosas, lo que hacía que la flota de defensa de la Ciudadela no pudiera competir con la cantidad y calidad de la flota de la Ascendencia. La Enféneri se encontraba al frente de la batalla, con miles de naves a su izquierda y derecha, mientras avanzaba hacia la flota de la Ciudadela. Cada disparo de los cañones de la nave penetraba las barreras cinéticas de la flota de defensa del Consejo y la convertía en escombros flotantes. Desde su centro de mando, Axel observaba el progreso de la batalla mientras se acercaban a la Ciudadela. Una vez lo suficientemente cerca y con el número de naves del Consejo reducido, ordenó a las tropas terrestres que se desplegaran en la estación para asegurarla. Las tropas terrestres fueron transportadas en transportes mientras Omni pirateaba los controles de atraque de la Ciudadela para mantener los puertos de atraque abiertos. Al mismo tiempo, impidió que el Seasisi cerrara los brazos de la Ciudadela para asegurarla por completo. Axel solo dio una orden a las tropas terrestres, que era capturar con vida al consejero Catius.
Cuando las naves de transporte llegaron a las distintas plataformas de atraque de la ciudadela, los soldados de la Ascensión encontraron una fuerte resistencia por parte de las fuerzas defensoras. Esto detuvo el avance de las fuerzas de la Ascendencia durante unos minutos, antes de que los soldados más élite y blindados llegaran para atravesar las defensas. En medio del caos, el consejero Catius intentó escapar. Acompañado por un pequeño grupo de leales guardaespaldas turianos, se abrió paso por los laberínticos pasadizos de la ciudadela, con la esperanza de encontrar una salida antes de ser capturado. Mientras tanto, mientras Valese y Tibus se dirigían hacia la ascensión del destino, vigilaban atentamente las holopantallas que mostraban la batalla en curso. Observaban en un silencio sombrío cómo sus fuerzas eran abrumadas por un enemigo mucho más poderoso y tecnológicamente avanzado que cualquier otro al que se hubieran enfrentado jamás. A pesar de su piel azul, Valese parecía pálida, y sus ojos reflejaban una silenciosa desesperación. «Tenemos que advertir a las demás razas», murmuró. «Los soberanos, los demás embajadores». Tibus asintió con expresión seria. «Tenemos que encontrar una salida». De vuelta en la contienda, los soldados de la Ascendencia finalmente lograron abrirse paso, diezmando las defensas de la ciudadela y avanzando hacia su objetivo principal, las cámaras del Consejo. A medida que avanzaban hacia el interior de la ciudadela, se cruzaron con miles de civiles de diversas razas, asegurándose de no causarles daño, ya que su misión era capturar al consejero turiano, no tomar la ciudadela. A medida que las fuerzas de la Ascendencia se acercaban a la ubicación de Catius, sus guardaespaldas se enfrentaron a ellos en un tiroteo, intentando ganar tiempo para que escapara. Sin embargo, superados en número y fuerza, fueron rápidamente eliminados, y Catius quedó rodeado. Catius miró fijamente a los soldados de la Ascendencia que lo rodeaban, con las mandíbulas crispadas de miedo. Levantó las manos en señal de rendición, consciente de la inutilidad de seguir resistiéndose. Me rindo», balbuceó, cayendo de rodillas. Un soldado de la Ascendencia se le acercó, esposado. Mientras tanto, Valese y Tibus finalmente habían llegado a uno de los puertos de atraque, libre de soldados de la Ascendencia. Sin embargo, Axel lo hizo a propósito, ya que su objetivo principal era el consejero turiano. Tomando una de las lanzaderas del puerto de atraque, los consejeros se dirigieron al espacio, hacia la ascensión del destino. Axel se aseguró de no concentrar demasiado el fuego sobre la ascensión del destino, para ofrecerles a los consejeros Asari y Salarianos una vía de escape, además de su respeto y relación con las Asari y los Salarianos. En comparación con los turianos, la Ascensión tenía muy buenas relaciones con los Salarianos y Asari, así como con sus consejeros, pero su buena relación no iba a hacerle actuar con suavidad hacia ninguna de las razas cuando se tratara del asunto de un ataque a su emperatriz. Catius fue escoltado a uno de los puertos de atraque capturados y de regreso a la Infinity, donde fue recluido en una celda de detención. Una vez a bordo del Axel y evacuadas todas las tropas de la estación, la flota de la Ascendencia había salido del sistema. El consejero Valese y Tibus se sorprendieron ante la repentina retirada de la Ascendencia. De hecho, estaban ganando la batalla por un amplio margen y podrían haber tomado toda la ciudadela si hubieran querido. Sin embargo, Axel no estaba interesado en reclamar la ciudadela. Había enviado un mensaje contundente a los consejeros y a otras razas, al tiempo que lograba su objetivo de capturar a Catius. La flota de la Ascendencia partió tan abruptamente como llegó, dejando atrás una ciudadela maltratada, pero aún intacta. Sin embargo, su método de partida también planteó muchas preguntas. Desde la perspectiva de los consejeros, algunas naves de la Ascendencia parecían avanzar a una velocidad superior a la de la luz, mientras que otras habían entrado en grandes portales y desaparecido. Los consejeros solo pudieron observar en silencio, atónitos, el espeluznante espectáculo. Algunos miembros restantes de la flota del Consejo también observaron con incredulidad cómo la flota de la Ascendencia parecía romper las leyes de la física con sus métodos de partida. Tras la captura de Catius por la Ascendencia, Valese y Tibus tuvieron que intentar recuperar el terreno perdido. Habían comenzado informando a las demás razas sobre lo sucedido con la flota de la Ascendencia. La consejera Asari intercambió una mirada cansada con su homóloga salariana. «Tenemos mucho que hacer», dijo al recibir informes sobre los daños sufridos por la ciudadela y su flota de defensa. También habían comenzado a investigar la evidencia que Axel les había proporcionado para verificar si el ataque estaba justificado o si la ascensión era una amenaza galáctica con la que tendrían que lidiar. Los primarcas de la jerarquía turiana se habían reunido por videollamada para hablar sobre la crisis que acababa de ocurrir. El repentino ataque a la ciudadela era algo que la mayoría esperaba. Desde su primer encuentro con la Ascendencia durante la Guerra del Primer Contacto, la consideraban una amenaza para la estabilidad de la galaxia. Y ahora que la Ascensión había demostrado que eran una amenaza, querían comenzar a preparar una guerra contra ellos. «En toda mi vida»,
Se quejó un primarca, con las mandíbulas agitándose por la frustración. Nunca nos hemos enfrentado a un enemigo tecnológicamente tan superior. Su flota no solo podría diezmar la nuestra, sino probablemente la de todas las especies juntas. Necesitamos encontrar una forma de superar su superioridad numérica, quizá logrando que el Consejo levante la restricción sobre el número de acorazados que podemos tener a la vez, respondió otro primarca, proponiendo la primera de muchas soluciones para solucionar su problema. O quizás necesitemos replantearnos por completo nuestras estrategias militares, sugirió un tercer primarca, cuya imagen parpadeaba ligeramente en la videollamada. Aumentar nuestro número podría no ser suficiente contra un enemigo como la Ascendencia. Necesitaremos nuevas tácticas, nuevas armas, quizás incluso nuevas alianzas. Su afirmación fue recibida con un silencio sepulcral en la videollamada. Todos los primarcas comprendían que tales cambios no se hacían de la noche a la mañana. Cualquier reforma o avance significativo requeriría tiempo y recursos que no estaban seguros de tener. Podrían persuadir a las Asari para que aporten su experiencia biótica, ofreció finalmente un primarca, rompiendo el silencio. Sus comandos podrían ser de gran utilidad contra esta ascendencia. Pero mantienen una buena relación con la ascendencia, incluso con este ataque, podrían creer que la ascendencia tenía justificación para atacar la ciudadela y tomar a Kaitus bajo su custodia. Prefieren buscar la vía diplomática antes que emprender una acción militar, argumentó otro primarca. Estoy de acuerdo, dijo otro primarca que había guardado silencio hasta ese momento. La ascendencia optó por la acción militar en lugar de la diplomacia, deberíamos responder con la misma fuerza. ¿Y qué valor tiene la fuerza cuando estamos tan ampliamente superados?, argumentó otro primarca. Hemos visto a la ascendencia en acción, acabaron rápidamente con las defensas de la ciudadela como si fueran un juego de niños. ¿Y crees que podemos contraatacar con la misma fuerza? Bueno, o nos rendimos, replicó el orador anterior, con una voz llena de tenaz determinación. Y yo, por mi parte, preferiría morir antes que doblegarme ante estos invasores. La videollamada fue un torbellino de argumentos y contraargumentos que se convirtió en una cacofonía incesante. Era evidente que estaban divididos sobre cómo afrontar esta amenaza. Algunos pedían una guerra inmediata, otros, diplomacia, y aún más sugerían esperar, recabar información sobre su enemigo antes de tomar decisiones precipitadas. Mientras tanto, en Tesia, las matriarcas Asari mantenían una discusión similar. En el gran salón, adornado con brillantes esculturas azules que reflejaban la luz de las dos lunas del planeta, debatían sobre holomesas que mostraban mapas estelares y datos tácticos. No se puede negar que la ascendencia es formidable, afirmó una matriarca, con los dedos suspendidos sobre el mapa como si pudiera alterar el curso de los acontecimientos con su pura voluntad. Pero no debemos olvidar que no son inmortales. Tienen debilidades. Cierto, asintió otra matriarca, pero descubrir esas debilidades podría llevar tiempo, quizás más tiempo del que tenemos. Miró a sus compañeros, con la mirada penetrante, incluso en sus proyecciones. Debemos actuar con prudencia. Sugiero que enviemos un enviado diplomático a la ascendencia, propuso una matriarca más joven. Podríamos negociar una tregua y comprender las razones de su repentina agresión. El motivo es claro, dijo una matriarca mayor mientras consultaba los datos sobre el motivo del ataque a la ciudadela. El concejal Kaitus orquestó un ataque contra la emperatriz, esposa del emperador Axel. El emperador busca venganza. Pero mediante un acto de guerra, replicó una matriarca, con tono ansioso pero firme. Esa no es una respuesta racional. Racional o no, esto es a lo que nos enfrentamos, se oyó una voz desde el fondo de la sala. Incluso en forma holográfica, la matriarca anciana Janiris inspiraba respeto y atención al continuar, no nos enfrentamos a un enemigo racional. Nos enfrentamos a una fuerza que prioriza la lealtad sobre la razón, el poder sobre la diplomacia. La sala volvió a quedar en silencio mientras cada matriarca reflexionaba sobre las palabras de su mayor. Todas eran conscientes de lo que estaba en juego, la paz en su galaxia flotaba como una estrella que brillaba en el espacio, hermosa y frágil. Si no hacemos nada, los turianos se pondrán furiosos, señaló una matriarca. Quizás, pero su puesto en el consejo se pondrá en duda, especialmente cuando su propio consejero haya sido descubierto conspirando contra una figura política de alto rango de otra raza, replicó la matriarca Janiris. Quizás los alarianos podrían ayudar, sugirió otra matriarca. Siempre han sido conocidos por su destreza científica. Podrían proporcionarnos armamento o tecnología que iguale las probabilidades. Los alarianos dudan en unirse a cualquier conflicto, respondió la matriarca Janiris, con su imagen holográfica parpadeando al entrecerrar los ojos. Valoran mucho su neutralidad y es más probable que ofrezcan inteligencia e información que apoyo bélico directo. A medida que avanzaba la discusión, lo único que quedó claro fue que no había un camino claro a seguir.
Ninguna opción parecía ideal, cada plan potencial conllevaba sus propios riesgos e incertidumbres. Mientras tanto, en Surques, algunos Dalatras salarianos estaban sentados alrededor de una mesa redonda llena de hologramas de diversos mapas galácticos, cada uno parpadeando con puntos de datos e información logística. La sala se llenó del suave zumbido de la tecnología cuando comenzó la discusión. Como ya he dicho, comenzó una de las Dalatras, y su voz resonó por la cámara, la Unión Salariana siempre se ha mantenido neutral ante el conflicto. No por miedo, sino para promover la diplomacia y evitar un caos innecesario. Sin embargo, intervino otro, con los dedos temblando nerviosamente sobre una consola, nuestra red de inteligencia ha estado recopilando datos sobre esta ascendencia. Su capacidad tecnológica es preocupante. Su mirada recorrió la sala, observando los gestos de asentimiento incómodos a su alrededor. Y aún así, intervino un tercero, no debemos dejar que el miedo nos obligue a entrar en la guerra. Sí, sus capacidades son alarmantes, pero hasta ahora han demostrado moderación. Incluso su asalto a la ciudadela fue preciso y selectivo, con el objetivo de asegurar al consejero Kaitus. El miedo no es lo que impulsa mi argumento, replicó el segundo Dalatras con mirada severa. Es la prudencia. ¿Debemos quedarnos de brazos cruzados mientras las razas del Consejo toman decisiones que podrían ponernos en peligro a todos?, preguntó un cuarto Dalatras. Nuestra inteligencia y neutralidad son nuestras mayores fortalezas. Sí, pero también podrían ser nuestra ruina si nos quedamos en las afueras, sin involucrarnos, mientras el resto de la galaxia se desmorona, replicó una quinta Dalatras con voz apremiante. No podemos ser espectadores de esta crisis. No hay ninguna ventaja en involucrarse en un conflicto que podríamos no ganar, argumentó el segundo Dalatras. Deberíamos centrarnos en investigar esta ascendencia y comprender su tecnología y tácticas. ¿Y si consideran nuestra investigación un acto de agresión?, preguntó el tercer Dalatras. Hemos visto cómo responden a las amenazas. Su represalia contra la ciudadela fue brutal y rápida. El primer Dalatras, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, quizás exista un punto medio. Podríamos servir de mediadores entre la ascendencia y las razas del Consejo. Eso significaría romper nuestra neutralidad, objetó el cuarto Dalatras. Tomar partido en este conflicto podría tener consecuencias nefastas. No tomaríamos partido, aclaró la primera Dalatras con voz firme y serena en medio de la creciente tensión en la sala. Solo facilitaríamos la comunicación entre ellos. Nuestra neutralidad nos ayudaría a mantener una perspectiva equilibrada. Ya sea guerra o diplomacia, estamos entrando en territorio peligroso, advirtió solemnemente el tercer Dalatras. Por un lado, comprendían la necesidad de preservar su neutralidad. Su capacidad para mantener la paz mediante una diplomacia imparcial siempre había sido su punto fuerte. Pero tampoco podían ignorar la realidad de que mantenerse al margen podía ser tan letal como elegir un bando en esta guerra inminente. De acuerdo, dijo el segundo Dalatras, rompiendo el silencio. Seguiremos adelante con este plan. Pero que quede claro que lo hacemos no para interferir, sino para buscar la paz. Hay sabiduría en tus palabras, dijo la quinta Dalatras con un dejo de alivio en la voz. Debemos actuar con prudencia y cautela. Acerquémonos a la ascendencia con una oferta de mediación. La sala resonó con murmullos de aprobación mientras cada Dalatras asentía. Era una carga pesada, pero estaban dispuestos a asumirla por el bien de su galaxia. Toda decisión conllevaba riesgos, pero la inacción era un riesgo que ya no podían permitirse. En la Tierra, Alianza de Sistemas, el alto mando de la Alianza se encontraba en sesión, con rostros sombríos mientras analizaban los últimos informes de la ciudadela. Su flota había llegado tarde a la fiesta, pues la flota de la Ascendencia ya se había marchado cuando llegaron. Algunos habían dado por terminada su relación con la Ascendencia debido al ataque a la ciudadela, mientras que quienes estaban al tanto de lo que estaba sucediendo optaron por no tomar decisiones precipitadas. Pero cualquier decisión que tomaran aquí afectaría su relación con la Ascendencia en el futuro previsible. En la estación Arcturus, el Parlamento de la Alianza fue convocado a una reunión de emergencia relacionada con los recientes sucesos en la ciudadela. En el centro del Parlamento se encontraba el primer ministro Ainsley, observando cómo los diversos miembros, repletos de miembros, discutían la situación antes de comenzar. Carraspeando, se levantó de su asiento y se dirigió a la sala. Estamos en un punto muerto, comenzó, y su voz resonó por la vasta cámara. Nos constata que la Ascendencia se ha convertido en una potencia formidable. Han sido nuestros aliados durante muchos años, y no deberíamos disolver esta alianza. Tenían una razón legítima para atacar la ciudadela e incluso intentaron convencer al Consejo para que entregaran al consejero Turiano antes de atacar. Un murmullo llenó la sala, pero Ainsley levantó la mano para pedir silencio. Sabemos cómo funciona el Consejo,
no respetan a las demás razas, y mucho menos a los humanos, debido a nuestra reciente llegada a la Ciudadela y a la galaxia. Lo mismo podría decirse de la ascendencia, solo que su influencia supera con creces la nuestra. Dicho esto, continuó, debemos mantener una buena relación con la ascendencia a toda costa. Caramba. Nos parecemos más a la ascendencia que al resto de la galaxia, tienen una especie llamada humanos, igual que nosotros, no puede ser casualidad. Sin embargo, el primer ministro Ainsley hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala de parlamentarios, no debemos convertirnos en seguidores ciegos. Debemos asegurarnos de que nuestra alianza con la ascendencia se base en el respeto y la comprensión mutuos, no en la intimidación ni el miedo. Una ola de consentimiento pasó entre los miembros cuando las palabras del primer ministro resonaron en ellos. También debemos considerar nuestra posición en la galaxia. Este reciente ataque de la ascendencia ha demostrado su disposición a usar la fuerza cuando se les provoca, dijo otra senadora, una mujer de rostro severo llamada Lala Harrington. Si bien podemos comprender en cierta medida sus acciones en la Ciudadela, no podemos ignorar su agresión. Hay otro aspecto que debemos considerar, intervino el almirante Miles Anderson desde su posición entre los representantes militares. El potencial de intercambio y crecimiento tecnológico. Los avances de la ascendencia superan con creces todo lo que hemos visto. Si mantenemos una buena relación con ellos, piensen en cuánto nos beneficiaría. Ya hemos visto grandes avances en nuestra tecnología gracias a la iniciativa de investigación compartida entre nosotros y la ascendencia. Se escucharon asentimientos en la sala, pero el ambiente seguía tenso. Pero al final, priorizaron la alianza con la ascendencia sobre su relación con la Ciudadela y otras especies. En la estación Atlas, las diversas especies menos influyentes de la galaxia habían enviado diplomáticos para expresar su preocupación por las recientes acciones de la ascendencia. Los Anar, el Cor, Volus y otros se mostraron más receptivos a las acciones de la ascendencia que el Consejo. La sala de conferencias, que abarcaba toda la estación, resonaba con los murmullos de las conversaciones entre especies mientras los representantes se preparaban. El embajador Volus, una criatura baja y rechoncha con traje presurizado, resopló con ansiedad. Esto es simplemente indignante, dijo con voz entrecortada a través de su sintetizador. Tanta potencia bruta. No está bien. Por el contrario, el representante Anar, una entidad etérea similar a una medusa que flotaba con la ayuda de un dispositivo de suspensión gravitacional, replicó con su cuerpo bioluminiscente, que pulsaba con cada palabra, es realmente alarmante. Pero debemos recordar que la agresión de la ascendencia fue provocada. Ellos no instigaron este conflicto. Un diplomático el Cor, una criatura grande y pesada que hablaba con voz monótona debido a la dificultad de su especie para transmitir emociones, añadió, preocupación genuina. El Consejo no respondió adecuadamente a sus demandas. Resultado, conflicto inevitable. De hecho, estas especies no albergaban rencor hacia la ascendencia. Algunas incluso admiraban su destreza tecnológica y su rápida respuesta ante amenazas percibidas. Un delegado Drell, con su piel escamosa brillando bajo la luz ambiental, observó pensativo a sus homólogos. Puede que no tengamos mucha influencia en los asuntos galácticos, comenzó con su voz aguda, pero es prudente recordar que nuestras acciones aún pueden repercutir en las estrellas. Nuestra postura unida podría poner de manifiesto la mano dura del Consejo. A medida que cada representante compartía sus ideas, se hizo evidente que, a pesar de sus roles relativamente menores en la galaxia, no tenían intención de seguir ciegamente la narrativa del Consejo. Reconocieron que la ascendencia ofrecía una perspectiva diferente, una que parecía más equitativa en comparación con la percepción del Consejo de que la fuerza es la razón. Propuesta, iniciamos la comunicación con la ascendencia, sugirió el diplomático el Cor. Objetivo, comprender su perspectiva y explorar posibles alianzas. En efecto, asintió el embajador Volus. Quizás no los apoyemos en el campo de batalla, pero sí podemos apoyarlos diplomáticamente. Para demostrar nuestro apoyo a sus esfuerzos por la equidad en el gobierno galáctico. La reunión concluyó con un sentimiento de unidad entre estas especies menores. Estaban listas para alzar su voz y salir de la sombra de la Ciudadela. En Nova, el concejal Kaitus estaba sentado en una silla dentro de una habitación con otras 4 personas. Axel, Miranda y 2 guardias estaban presentes en la habitación, Axel sentado frente a Kaitus, Miranda de pie detrás de él y los 2 guardias en la puerta. Concejal, saludó Axel con neutralidad. Emperador Axel, respondió Kaitus con serenidad, manteniendo contacto visual con el líder de la ascendencia. Había tensión en la sala, palabras no pronunciadas y amenazas veladas flotaban en el aire. Ayúdame a saber qué hacer contigo. Debería atarte a una nave espacial y lanzarla desde la superficie del planeta al espacio, o quizás enviarte flotando lentamente hacia una estrella con un traje protector, por supuesto, para ver si te quemas antes de asfixiarte.
La voz de Axel tenía un tono peligroso, pero había un dejo de curiosidad en sus palabras. Ahora dime, ¿por qué planeaste un ataque contra nuestro laboratorio de investigación en Tuchunka?, preguntó Axel. El consejero Kaito se removió incómodo en su asiento, mirando a Axel a los ojos. No sé qué, empezó a hablar, pero Miranda le dio un revés, haciéndolo caer de la silla al suelo. Los dos guardias se acercaron y levantaron a Kaitus, colocándolo nuevamente en la silla. Intento de engaño, no lo agradezco, dijo Miranda con frialdad, con la mirada gélida fija en el consejero turiano. Inténtalo de nuevo. Seré sincero, emperador Axel, comenzó con voz temblorosa pero decidida. Vi tus avances como una amenaza. Debes entender. El rápido ascenso de la ascendencia fue inquietante. Y si a eso le sumas tu investigación para encontrar una cura para la genofagia y la inacción de los salarianos y las Asari para detenerte, tuve que intervenir. Axel escuchó la explicación de Kaitus con una expresión de fría neutralidad. Ya veo, dijo tras un momento de silencio entre ellos. Te sentiste amenazado y actuaste movido por ese miedo. ¿Es correcto? Sí, emperador, admitió Kaitus, tragando saliva con dificultad mientras asentía. Su mirada se movía nerviosamente entre Axel y Miranda, esperando claramente otro golpe. Desafortunadamente para ti, tu miedo te ha llevado al fin de tu miserable vida, o para ser más precisos, al fin de tu libertad, continuó Axel con una sonrisa escalofriante. Debería apreciar tu honestidad, pero no puedo perdonar tu imprudencia. Las mandíbulas del turiano se crisparon nerviosamente al ver al emperador levantarse de su asiento. El miedo era evidente en sus ojos, pero también había una sensación de aceptación. Sabía que esta confrontación no acabaría bien para él. Lo escoltarán a una celda donde permanecerá hasta que decida qué hacer con usted. Verá, concejal Kaitus, añadió Axel, girándose para salir de la sala, no me dejó otra opción. Prefiero soluciones pacíficas, pero parece que la gente como usted solo entiende el poder y el miedo. El consejero Kaitus fue puesto bajo custodia de la ONI para ser interrogado y torturado. Planeaban someterlo a todo tipo de dolor y tratos severos por sus acciones y convertirlo en un ejemplo. Con la tecnología médica avanzada que poseían, podían hacer muchas cosas para obtener información valiosa de Kaitus, quien probablemente sabía mucho de lo que implica ser consejero. Mientras tanto, contrariamente a la narrativa que se creó a partir del ataque a la ciudadela, los civiles dentro de la galaxia tenían una visión diferente de ella, aparte de sus gobiernos. En la ciudadela, la gente no tenía una visión muy positiva, ya que su vida cotidiana se vio afectada por el ataque. Muchos perdieron a familiares que trabajaban con CIACC. Y algunos que querían defenderse del ataque se alzaron en armas para defender su hogar, la ciudadela, de la invasión. Muchos también perdieron la vida, lo que generó un resentimiento aún más profundo hacia la ascendencia por parte de la gente que vivía en la ciudadela. Desde una perspectiva externa, aquellos que vivían en las colonias y mundos natales de las distintas razas no tuvieron una respuesta demasiado negativa o positiva a la situación. No tenían vínculos personales con la ciudadela ni con sus habitantes, y muchos eran indiferentes a las políticas del Consejo. La mayoría se centraba en su propia supervivencia y prosperidad, y si bien reconocían la tragedia del ataque, se mantuvieron mayormente neutrales respecto a la ascendencia. Los sistemas terminus estaban especialmente contentos con el declive de la influencia del Consejo de la Ciudadela, pero todavía desconfiaban del ascenso de la ascendencia, que resultó ser un problema mucho mayor para su independencia. Algunos señores de la guerra incluso se habían opuesto abiertamente a la ascendencia y prometieron tomar represalias contra cualquier fuerza de la ascendencia que interfiriera en sus asuntos. Ni Axel ni la ascendencia dieron una respuesta abierta a esto, pero muchos sabían lo que sucedería si estos autoproclamados señores de la guerra intentaran luchar contra la ascendencia por sí solos. Algunos incluso cuestionaron cómo estos señores de la guerra esperaban oponerse a la ascendencia cuando ni siquiera el Consejo de la Ciudadela pudo. Los Krogan, sin embargo, eran otra historia. La perspectiva de una cura para la genofagia había despertado la esperanza en su especie. Muchos simpatizaban con la ascendencia, viéndolos como aliados potenciales que podrían restaurar la fertilidad Krogan y sacarlos de siglos de estancamiento y decadencia. Había una creciente inquietud entre ellos, con la sensación de que el cambio era inminente y que debían estar del lado correcto. Los turianos eran diferentes del resto del Consejo e incluso de la galaxia en su conjunto. Su consejero fue el objetivo de la ascendencia y se vieron indefensos ante el ataque. Incluso ahora, las Asari y el consejero salariano habían iniciado una investigación sobre las actividades del consejero turiano, basándose en las pruebas presentadas por la ascendencia. Esto hizo que los turianos perdieran temporalmente un escaño en el consejo, pero mantuvieron las responsabilidades que tenían cuando ocupaban un puesto en él. Esto provocó una ola de descontento entre la jerarquía turiana. Fueron humillados y marginados de la política del Consejo de la Ciudadela.
Empezaban a comprender que el Consejo era más un obstáculo que un beneficio. Los debates internos se intensificaban en la jerarquía, con facciones que discutían sobre la mejor manera de actuar. Se estaba formando un cisma silencioso, entre los leales al Consejo y los que buscaban separarse. La República Quariana se mantuvo prácticamente indemne del incidente y continuó su expansión hacia los sistemas cercanos para asegurar los valiosos recursos necesarios para construir naves adecuadas que no tuvieran miles de años de antigüedad. Anunciaron su apoyo a las acciones de la Ascendencia y prometieron que cualquier acción contra ella los convertiría en aliados. La Ascendencia había hecho más por ellos durante el último año que el Consejo u otras razas desde que fueron expulsados de su mundo natal. Aún mantenían una actitud aislacionista, pero se mostraron muy cooperativos con la Ascendencia. Como la galaxia se mantenía estable por ahora, las demás razas veían las acciones de la Ascendencia desde su propia perspectiva. Esto se debía a que la Ascendencia permanecía relativamente aislada en su territorio, y su única interacción con otras razas se producía en la estación Atlas. Por ello, poca gente conoce bien la Ascendencia ni sus valores fundamentales, lo que lleva a muchos a especular y a formular sus propias suposiciones. Esto dio lugar a una gran cantidad de desinformación circulando por la galaxia, con historias sobre la Ascendencia que abarcaban desde relatos de tiranía hasta una sociedad utópica donde todas las razas vivían en perfecta armonía. La galaxia estaba dividida en su visión, pero una cosa era segura, todos observaban de cerca la Ascendencia. A bordo del Endeavour, la nave había llegado a su destino, un mundo continental con montañas, vegetación y océanos de un azul cristalino. Desde sus escáneres orbitales, podían ver los océanos del planeta, tan claros que se podían ver los fondos arenosos. También había abundante vida silvestre, lo que indicaba un ecosistema próspero. Los escáneres detectaron algunos recursos que conocían de su galaxia, pero también algunas anomalías extrañas en la superficie del planeta. Desplegaron sondas para observar el planeta más de cerca, y a medida que la información llegaba poco a poco, la tripulación se llenó de murmullos de emoción y alivio. Pero la capitana Harper era cautelosa. Sabía que no podían dar nada por sentado en ese territorio desconocido. Preparen un grupo de desembarco, ordenó. Necesitamos comprobar la viabilidad de este lugar para establecer una base. El teniente Harvey Myers saludó en señal de reconocimiento y comenzó a preparar a los Spartan 3 y a los marines para el despliegue. Mientras los marines y los Spartan 3 se alistaban, la capitana Harper volvió a analizar los datos recibidos. Identificó una gran masa de tierra con suficiente proximidad al agua y a los materiales, lo que parecía ideal para su base. Aterriza la lanzadera allí, señaló un conjunto de coordenadas en una pantalla holográfica del planeta. Comienza inspeccionando la zona en busca de posibles enemigos, pero recuerda los protocolos de primer contacto. Tenemos un número limitado, así que centrémonos en la supervivencia y el estudio por ahora. ¿Entendido? Su mirada severa recorrió a su tripulación, que respondió con un coro de afirmaciones. Fue oficial del UNSC antes de su reforma e integración en las Fuerzas Armadas Combinadas de la Ascendencia. Cumplió su condena y se retiró para perseguir la carrera de sus sueños en el campo de la ciencia. Se graduó con una maestría en xenobiología y participó en numerosas misiones de exploración antes de ser elegida, gracias a su experiencia previa, para convertirse en capitana de una nave científica. La nave de transporte había descendido y aterrizado en una de las costas arenosas del planeta, ahuyentando a la fauna alienígena con sus ruidosos motores. El teniente Meyers dio un paso al frente, guiando a los Spartan 3 y a los marines fuera de la lanzadera hacia el paisaje aparentemente desierto. Wicking despliega los drones para explorar la zona y buscar materiales desconocidos y otras formas de vida nativa. El teniente Meyers ordenó a uno de sus marines. Wicking asintió y liberó algunos drones pequeños, que comenzaron a recopilar datos sobre el entorno circundante. Los marines establecieron un perímetro alrededor de su lugar de desembarco, con las armas listas, pero mantenidas en posiciones no amenazantes para evitar posibles reacciones hostiles de formas de vida desconocidas. Mientras tanto, los Spartan 3 se movían con eficiencia y precisión mientras establecían su base de operaciones móvil. Capitán, hemos instalado sensores preliminares alrededor de nuestro lugar de aterrizaje. Una de las Spartan 3, una mujer llamada Lisbeth, informó por el comunicador. Estamos detectando grandes señales de calor en las partes más profundas del bosque. Podría tratarse de fauna autóctona o actividad geotérmica. Entendido, Lisbeth, respondió el capitán Harper. Vigila esas señales de calor. Si se acercan, quiero saberlo de inmediato. Sí, señora, respondió Lisbeth.
Mientras el equipo trabajaba para asegurarse de estar preparados para cualquier sorpresa repentina que este nuevo mundo pudiera depararles, una pequeña tribu de nativos había avistado el aterrizaje del transporte y ya había reunido un pequeño grupo para ir a investigar quién había descendido a su planeta. N/A, una pequeña pista de lo que será esta nueva galaxia. No, no es Star Wars, StarCraft, Star Trek ni siquiera Stargate. Lo único que insinuaré es que será una galaxia completamente nueva que involucra a los precursores. La historia todavía continúa a través del arco de Mass Effect, por lo que no siempre esperes ver desarrollos de lo que está sucediendo en la otra galaxia. Señor, aquí está el informe del equipo de investigación, dijo Taylor mientras le entregaba a Axel un bloc de datos que contenía información sobre un sitio de ruinas antiguas que habían inspeccionado recientemente. Nos llevó algunas semanas descifrar el lenguaje y estudiar la tecnología, pero ahora tenemos el nombre de la especie a la que pertenecen las ruinas, explicó Taylor. Al observar los datos, Axel notó los nombres de las especies a las que pertenecían las ruinas, los proteanos, Conocía el nombre gracias a los científicos Asari que tenían un laboratorio en la estación Atlas. Estos habían aportado información valiosa sobre quienes fueron los proteanos en su día y le dieron a la ascendencia información sobre la historia de las galaxias. Al enterarse de lo que sabían los científicos Asari, Axel sintió curiosidad por saber qué les había sucedido a los proteanos, ya que no podían haber desaparecido de la galaxia sin más. Fue similar a lo que le ocurrió al Forerunner de su galaxia, quien inicialmente se creyó desaparecido, pero luego se descubrió que había sido aniquilado por los halos para evitar la propagación del Fuar. Pensó que algo importante debía haberle sucedido a los proteanos para que simplemente desaparecieran de la galaxia sin ninguna explicación. Al revisar la información del bloc de datos, el equipo de investigación descubrió un caché de datos proteanos que contenía una extensa biblioteca de mensajes codificados y datos científicos. Se necesitarían meses para decodificar y comprender todo el conocimiento proteano que contenía. Empieza con esto de inmediato, Taylor, ordenó Axel, devolviéndole el bloc de datos. Y sigamos explorando cada planeta desconocido dentro de la travesía ática. Tengo el presentimiento de que descubriremos más ruinas y podremos descubrir qué le sucedió realmente a los proteanos. Taylor asintió y se marchó para retomar sus tareas. Actualmente, estaba asignado a supervisar los diversos equipos de investigación enviados por toda la galaxia. Normalmente, este era el trabajo de Catherine, pero como estaba ocupada investigando la cura de la genofagia, Taylor asumió las responsabilidades hasta que terminara. Dentro de la galaxia natal de Ascendenki, el proyecto Spartan 4 tuvo éxito y produjo su primer lote de Spartans multiespecie compuestos por varias razas. La diversidad dentro de las filas era notable, lo que reflejaba la increíble unidad entre las razas de la ascendencia. Desde los Ungoi de 20 metros de altura, quienes aprendían sorprendentemente rápido y eran perfectos para misiones de sigilo, hasta los gigantescos Giralanae, cuya fuerza bruta era incomparable. El proyecto Spartan 4 no era solo un símbolo de poderío militar, sino una representación de su voluntad colectiva de proteger la ascendencia. A pesar de sus nuevos roles, los espartanos recibieron un amplio respeto por sus culturas y tradiciones individuales, un ideal en el que Axel creía firmemente. Sabía que sin esta comprensión y respeto por las diversas culturas, su frente unificado no sería posible. A bordo del Endeavour, el capitán Harper repasó el trabajo del día y los preparativos para explorar más a fondo el planeta. El progreso era constante. Los Spartan 3 y los marines habían completado la construcción de su base temporal y ahora se centraban en la seguridad interna y el mantenimiento. Los equipos científicos trabajaron incansablemente, estudiando los datos recopilados por los drones y las ondas, descifrando especímenes de plantas alienígenas y desmantelando minerales desconocidos. Todos estaban ocupados. De repente, el teniente Meyer se comunicó con él, con voz tensa. Capitán Harper, nuestros sensores perimetrales han detectado movimiento, múltiples señales de calor que se dirigen hacia nuestra ubicación. Entendido, teniente, respondió rápidamente el capitán Harper. Preparen al personal para un posible primer contacto, pero recuerden que no estamos aquí para un conflicto. Mantengan las armas en posiciones no agresivas a menos que nos ataquen primero. Sí, señora, respondió Meyers mientras preparaba a su equipo para enfrentarse a los alienígenas que se aproximaban. Los marines crearon una posición defensiva alrededor de la base, con Spartans apostados estratégicamente entre sus filas. Unos segundos después, los extraterrestres aparecieron. Tenían la piel blanca y pálida, con una extraña marca en la frente y el rostro. Sus ojos parecían gris oscuro o posiblemente negros, pero Meyers no pudo determinarlo con certeza. Imagen aquí. Empuñaban armas extrañas que parecían largos bastones de un material desconocido. Los bastones brillaban con un azul intenso en cada extremo y emitían una extraña señal energética.
El grupo alienígena se detuvo a pocos metros, con la mirada fija en los humanos reunidos ante ellos. De repente, uno de ellos dio un paso al frente. Era ligeramente más alto que los demás y lucía un intrincado símbolo en la frente que brillaba al unísono con su bastón. De repente, el alienígena alzó su bastón y emitió un cántico resonante y armonioso. Los demás respondieron de la misma manera, fundiéndose sus voces en un coro de una belleza inquietante. Entonces, todo quedó en silencio. Fue entonces cuando el símbolo en la frente del alienígena líder comenzó a brillar al unísono con su bastón. Grandes cantidades de energía comenzaron a acumularse en el bastón. «Señor, ¿qué está haciendo?», preguntó uno de los marines. «No lo sé, pero mantengan la calma», ordenó el teniente Meyers. «Prepárense para cualquier posible». Antes de que pudiera completar su frase, una brillante explosión de energía salió disparada de la punta del bastón, enviándolos a volar unos cuantos pies de donde estaban parados. Al recuperar la orientación, el teniente Meyers vio a los alienígenas cargando contra ellos con intenciones hostiles. «Manténganse firmes. Abran fuego», resonó la voz del teniente Meyers por encima de las exclamaciones de sorpresa de los marines. Los marines y los Spartans 3, aunque sorprendidos, se recuperaron rápidamente y comenzaron a responder al fuego. A pesar de la inesperada hostilidad, mantuvieron la calma y la serenidad, y su entrenamiento empezó a surtir efecto. «Retrocedan a las posiciones defensivas», ordenó Meyers. Los marines siguieron sus órdenes y se replegaron a sus fortificaciones previamente construidas mientras establecían fuego de supresión. Los alienígenas se movían con una fluidez casi etérea, lanzándose a cubrirse y esquivando los disparos con facilidad. Sus armas de bastón resonaban con energía, lanzando rayos de energía hacia Meyers y su equipo. En medio de este encuentro hostil, la voz del capitán Harper gritó por el comunicador: «Teniente Meyers. Informe de situación. Nos atacan». «Especie desconocida», respondió el teniente Meyers mientras se agachaba para protegerse de los rayos de energía. Se asomó por encima de su escondite para evaluar la situación y disparó varias veces a un alienígena que intentaba flanquearlos. «Saquen a esos científicos de ahí y regresen a la nave», respondió Harper. «Entendido, capitán», respondió Meyers, antes de dirigirse a su oficial de comunicaciones. «Sargento X, inicie los protocolos de evacuación para todo el personal de investigación, ahora». «Listo, teniente», fue la rápida respuesta. Mientras X daba la orden al equipo científico, Meyers regresó al frente de batalla. Los alienígenas eran implacables, pero también lo eran los marines y los Spartans. Mantuvieron la posición el tiempo suficiente para que los científicos pudieran evacuar a bordo de la nave de transporte. Una vez a bordo, el resto de los marines y espartanos se retiraron lentamente hacia la nave de transporte. Una vez a bordo, la nave despegó, dejando atrás el campamento improvisado que habían construido junto con todo lo que habían traído. Galaxia de la Ascensión. Desde el descubrimiento de la nueva galaxia, la vida en la galaxia de la Ascendencia continuó prosperando. Al principio, durante la fundación de la Ascendencia, hubo mucha oposición por parte de diversas facciones dentro de cada raza, a quienes no les gustaba la idea de tener que convivir con sus enemigos. Incluso dentro de las colonias humanas, existía una facción llamada Humanidad Primero que quería exterminar a todas las razas Covenant de la galaxia y convertir a los humanos en la única raza en la galaxia. Creían que, como herederos del manto y vencedores de la guerra, tenían la justificación y el poder para hacerlo. Su ideología principal giraba en torno a una xenofobia contra las razas del Covenant, lo que atrajo mucha atención de aquellos que estaban en contra de la fundación de la nueva ascensión imperial y de la inclusión de las demás razas del Covenant dentro del nuevo gobierno. Aunque la cantidad de personas que realmente apoyaron y se unieron a Humanity First no fue suficiente para marcar la diferencia. La cantidad de personas que apoyaron que Axel se convirtiera en el nuevo gobernante de todas las demás razas eclipsó la cantidad de apoyos que Humanity First tenía. Con el tiempo, el grupo se ganó el apoyo de una docena de miembros del Senado de la Ascendencia, quienes comenzaron a financiar las actividades de Humanity First, que incluían promover su agenda. Protestar abiertamente no era contrario a ninguna ley establecida dentro de la Ascendencia, a menos que se tornara violento, por lo que se les permitió realizar sus actividades bajo la supervisión de la ONI. Con el paso de los años, el grupo avanzó muy poco en sus esfuerzos, e incluso vio cómo los humanos empezaban a congeniar con las antiguas especies del Covenant. Por ello, los líderes principales del grupo decidieron realizar un espectáculo violento bombardeando una de las instalaciones de intercambio interespecies en la Tierra. Pero antes de que pudieran hacerlo, fueron arrestados por agentes de la ONI y juzgados por diversos delitos que los condenaron a prisión durante un largo periodo. Los senadores que los financiaron también fueron arrestados y despojados de su influencia política.
Tras ese incidente, a otros grupos les resultó difícil obtener el apoyo de algún senador, ya que ser senador conllevaba demasiados beneficios que no querían perder. El Senado ocupaba un lugar destacado en el panorama político de la ascendencia, y se esperaba que representaran a su respectivo planeta con honor y que reflejaran los valores fundamentales de la ascendencia. Para todos los que disfrutaban del nuevo gobierno unido, la vida era lo mejor posible. Había muchas cosas que hacer en la galaxia, lo que permitía a muchos perseguir sus sueños. El gobierno apoyaba a muchos a obtener una educación si demostraban que deseaban una educación superior. Siempre había gente que no quería obtener una educación superior, lo cual era normal, ya que sus sueños probablemente podrían alcanzarse sin ir a la universidad. A pesar de no estar en guerra, el ejército de la ascendencia experimentó un aumento constante en el número de reclutamiento. A pesar de no ser oficialmente un estado militarizado, la ascendencia aún mantenía un ejército permanente de 10.000 millones de soldados activos. La mayoría de ellos provenían de las fuerzas integradas de las diversas facciones del Covenant, mientras que unos 2.000 millones provenían de la propia humanidad. Muchos humanos se jubilaron al terminar la guerra, pero aún así se dedicaron a empleos gubernamentales o algunos consiguieron empleos civiles. La gente de todas las colonias, especialmente la de la Tierra, agradecía a los hombres y mujeres que lucharon por su supervivencia, así que, cuando los veteranos regresaron, fueron recibidos de nuevo en la sociedad sin mayores problemas. La ascensión de hoy fue más o menos una utopía. Axel acababa de llegar por la puerta del desliespacio dimensional para una gran celebración anual. Era para celebrar la fundación de la ascendencia y el fin de la guerra entre los humanos y el pacto. También estaba allí debido a un descubrimiento reciente que el bibliotecario había encontrado en los registros de la época de los Forerunners. Una especie llamada Salanin fue encarcelada durante la época de los Forerunners porque creían que representaban una amenaza para el resto de las especies de la galaxia y para la posición de la humanidad como heredera del manto. Así que decidieron que los Salanin serían encarcelados en la instalación 07, con algunos miembros subyugados para estudiarlos en el auditorio silencioso del anillo. Los investigadores de Ascendenki habían estado estudiando el auditorio silencioso durante un tiempo, pero nunca habían encontrado nada que revelara a la especie Salanin encarcelada durante su tiempo. Mientras Axel se dirigía a la instalación 07, el bibliotecario le dijo que el Gran Edicto, un Forerunner, encargó al monitor de la instalación 07, 117.649 de Spand Empire, la protección de la prisión de Salanin y asignó a Offensive Bias, una inteligencia artificial Forerunner de clase Metarca al anillo para ayudar en esta tarea. Ella misma desconocía esto y acababa de encontrar esta información mientras revisaba los registros Forerunner. Estaba bien escondida y no se podía encontrar por medios normales. Una vez que descubrió esta información, contactó a Axel casi de inmediato. Ahora se dirigían a la instalación 07 para liberar a esta especie y, con suerte, tenerlos de su lado. Al llegar a la instalación, su nave atracó en una de las bahías de atraque y Axel desembarcó con un equipo de investigadores de la ascendencia y guardias de honor. El bibliotecario lo había guiado por los laberínticos senderos hasta llegar a la prisión de los Alanin, enterrada en las profundidades de la instalación. A medida que se adentraban en las entrañas de la instalación 07, su camino se iluminaba con glifos luminiscentes en las paredes. Estos glifos contenían advertencias crípticas sobre la especie Salanin. Estas advertencias hablaban de su extraordinaria inteligencia y su capacidad para manipular los campos de energía a su alrededor, un poder que utilizaban para la manipulación elemental. A pesar de esas advertencias, Axel decidió continuar. Procedan con cautela, aconsejó Axel a su equipo. Al llegar al corazón de la prisión, se encontraron ante un sistema de contención arcaico. En su centro, había un tenue resplandor, un campo de energía que parecía latir. Bajo esta luz, se vislumbraban varias figuras. «Todavía están vivos», susurró el bibliotecario en respuesta al fuerte campo electromagnético que rodeaba el sistema de contención. «Prepárense para la extracción», ordenó a su equipo. Los investigadores asintieron, sacaron sus dispositivos e iniciaron el proceso de desbloqueo del sistema de contención Forerunner. Al igual que Axel, que podía interactuar con los sistemas Forerunner, muchos individuos que pasaron por un largo proceso de selección también recibieron esta habilidad. Mientras trabajaban, Axel observó de cerca a la especie Salanin. Eran humanoides, con rasgos alargados distintivos y una piel que brillaba bajo la luz del campo de energía. Se preguntó qué estarían sintiendo o pensando estos seres, aprisionados durante tanto tiempo en estasis. Tras unos minutos, el campo de estasis se desactivó. Al desvanecerse, los Alanin que habitaban en su interior comenzaron a moverse lentamente. Uno a uno, levantaron la cabeza, parpadeando con sus brillantes ojos hacia sus salvadores. Su líder dio un paso al frente, con expresión inescrutable, mientras parecía observar a todos y todo a su alrededor.
Soy el emperador Axel, comenzó Axel, rompiendo el silencio. Estoy aquí para liberarte. El líder Salanin simplemente lo observó un instante antes de asentir levemente en señal de reconocimiento. Su voz resonó por la cámara al pronunciar sus primeras palabras en milenios. Estamos conscientes. Los investigadores de la ascendencia observaron cómo los Alanin comenzaban a moverse con cautelosa gracia, estirando sus extremidades, que habían permanecido inmóviles durante mucho tiempo. Incluso inmóviles, su energía inherente era palpable, creando un zumbido en el aire. Emperador Axel, comenzó el líder con una voz profunda y resonante como una campana a medianoche, me llamo N. Talen. Es una circunstancia inesperada encontrarnos despertando de nuestro largo encarcelamiento. Axel inclinó la cabeza en un gesto de respeto. N. Talen, entiendo que esto debe ser desconcertante para ti y tu gente. Pero ten la seguridad de que no tenemos intención de causarte más daño. Mi única intención era liberar a tu gente de esta injusta contención. El líder de los Alanin, N. Talen, observó a Axel con ojos que parecían cargar con el peso de siglos. Asintió levemente antes de volver a hablar. Ya nos dijeron esas palabras una vez, dijo con tono neutral. Los Forerunners nos prometieron paz y seguridad, en cambio, nos encadenaron. Ante esto, el bibliotecario habló, eso es algo imperdonable y me gustaría disculparme por nuestras acciones en ese momento. N. Talen inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Sus palabras son bienvenidas, pero sus acciones hablan más, dijo, dirigiendo la mirada al equipo reunido. Necesitaremos tiempo para adaptarnos, emperador Axel. Siglos de silencio no se pueden borrar en cuestión de horas. Por supuesto, asintió Axel. La ascendencia les proporcionará todo lo necesario para su transición. Son libres de elegir a dónde ir y qué hacer. Pero me gustaría que su especie se uniera a la ascendencia, ya que buscamos la libertad, no la coerción. Se hizo un silencio mientras N. Talen parecía considerar sus palabras. Luego, volvió a hablar, con un dejo de curiosidad en su tono. Esos valores de ascendencia de los que hablas. ¿Qué son? Axel sonrió ante la pregunta. Unidad, progreso y libertad, comenzó. Estos son los fundamentos sobre los que se construyó nuestro imperio. Buscamos aprender de los errores del pasado y construir un mundo justo y equitativo para todos. ¿Y cómo se garantiza el respeto de estos valores?, preguntó N. Talen. Con nuestras acciones, respondió Axel con firmeza, mantenemos la paz mediante el equilibrio de poder y respetamos los derechos y libertades de cada individuo. Nos esforzamos por avanzar tecnológica y culturalmente, compartiendo el conocimiento para el bien común. Sobre todo, creemos en la libertad de elección, cada ser tiene derecho a elegir su camino. N. Talen escuchó atentamente. Sus palabras tienen peso, emperador Axel. Observaremos y aprenderemos. Con el tiempo, decidiremos si estos valores coinciden con los nuestros. Pero primero hay alguien más encarcelado, un antiguo miembro de la clase dominante de nuestra especie. Sí, sé dónde está esa persona. Iba a llevarte para que la liberaras. Se llama la Heraldo, dijo la bibliotecaria. Axel asintió y fue llevado a donde estaba prisionera la Heraldo para liberarla. Ciudadela. Consejeros, comenzó el oficial de seguridad al informar los resultados de su investigación sobre el consejero Kaitus. La evidencia que proporcionó la ascendencia es absolutamente cierta, según lo que encontramos en nuestra investigación. No encontramos la evidencia exacta que nos proporcionó la ascendencia, pero encontramos evidencia similar que involucra al consejero Kaitus enviando fondos a diversas corporaciones, grupos, mercenarios y riquezas ajenas. Las palabras del oficial de SEC se resonaron en la sala del consejo, una cruda confirmación de la traición de Kaitus. Los rostros de la Azari y el consejero salariano se llenaron de decepción y una sensación de traición. Deberíamos haber vigilado de cerca a Kaitus, siempre era propenso a tomar medidas agresivas en lugar de esperar y dejar que las cosas se desarrollaran. Desde el momento en que le propusimos observar cómo evolucionaba la situación con la cura de la genofagia, siempre se opuso a la idea, dijo el concejal Valese. Al principio también me opuse a la idea, considerando que mi gente fue la que desarrolló la genofagia, pero también veo razón en ver cómo se desarrolla a pesar de la alta probabilidad de que tengamos una segunda rebelión Krogan, respondió el consejero Tibus. Estaba con Kaitus cuando se opusieron inicialmente a permitir el desarrollo de una cura, pero después de que Valese planteara algunos puntos interesantes, se mantuvo neutral y optó por permitir el desarrollo de la cura. Quizás hemos subestimado las intenciones de la ascendencia, comenzó Valese, y su voz resonó en la amplia sala del consejo. Mientras nos preocupaba la idea de una segunda rebelión Krogan, no hemos considerado los posibles beneficios de cooperar con la ascendencia. Desde su pantalla holográfica, el consejero Tibus asintió pensativo. Puede que tengas razón, admitió.
Los Krogan son una fuerza innegable. Rebeldes y peligrosos, sí, pero también han soportado siglos de sufrimiento bajo la genofagia. La ascendencia les ofrece una oportunidad de sanación, de crecimiento. Bien podría ser que forjen un nuevo camino, uno que no esté marcado por la guerra y el caos. Además, también debemos considerar nuestra tensa relación con el emperador Axel y la ascendencia. Este incidente con Kaitu solo ha servido para ampliar la brecha entre nosotros, añadió Valese. Estoy de acuerdo, dijo Tibus con solemnidad. Actuamos con base en el miedo y la incertidumbre. Es hora de que rectifiquemos nuestros errores y entablemos una conversación diplomática con la ascendencia. Además, debemos tomar una decisión sobre el puesto de los turianos en el Consejo. Cierto, asintió Valese. Perder a un consejero, sobre todo en estas circunstancias, es un duro golpe para la imagen del Consejo. Necesitamos un sustituto, alguien que pueda ser la voz del pueblo turiano, pero también alguien dispuesto a colaborar con la ascendencia. Encontrar a un representante así no será fácil, reconoció Tibus. Pero es crucial que lo hagamos con rapidez. El Consejo debe demostrar a la galaxia que somos capaces de resolver nuestros problemas internos. El silencio cayó en toda la sala del Consejo mientras consideraban este nuevo desafío, sabiendo que su decisión daría forma a la futura relación con la ascendencia. Si bien este incidente es una excusa razonable para convertir a la membresía turiana en miembro asociado, expulsándolos del Consejo, decidieron no hacerlo porque los turianos constituían el grueso de las fuerzas militares y de paz de la ciudadela. Tomar tal decisión podría provocar una guerra entre el Consejo y la jerarquía turiana. Nunca había habido tanto en juego. Los turianos, por su parte, habían comenzado a construir su flota en secreto, ignorando por completo las restricciones de la Conferencia Naval de Farixen. El Tratado de Farixen, firmado por las razas del Consejo, limita el número de acorazados entre las diferentes razas de la ciudadela en sus flotas. En la Conferencia Naval de Farixen, las razas del Consejo acordaron fijar una proporción de construcción de acorazados entre ellas debido a su potencial destructivo. En la cima de la pirámide se encuentra la flota turiana de mantenimiento de la paz, que constituye la mayor parte de la flota de la ciudadela. En segundo lugar, se encuentran las demás razas del Consejo, las Asari y los Alarianos. Las razas asociadas al Consejo, como los Anar, los Volus y la Alianza de Sistemas, se encuentran al final de la lista. Si bien la flota turiana es, con diferencia, la más poderosa entre las razas del Consejo, incluso ellos reconocieron lo insignificante que era su armada comparada con la de la ascendencia. Debido a esto, la ciudadela fue invadida, y no pudieron hacer nada más que discutir entre ellos para decidir qué hacer. La ascendencia no formaba parte del espacio de la ciudadela, así que podían declarar la guerra en cualquier momento. Pero la guerra estaba descartada, no tenían la capacidad de librarla sin sufrir las consecuencias. Primero, el Consejo no se uniría a ellos en su guerra, dejándolos solos. Segundo, muchas razas condenarían su guerra contra la ascendencia, y, por último, simplemente no sabían lo suficiente sobre la ascendencia como para iniciar una guerra. La información es un factor clave en la guerra, y no tenían mucha. Desconocían la cultura, el tipo de gobierno, las capacidades militares ni siquiera la distribución geográfica de la ascendencia. Era una gran incógnita, y lanzarse de cabeza a una guerra contra ellos sería como saltar de un acantilado con los ojos vendados. Los alarianos habían organizado una reunión entre ellos, la ascendencia, las Asari y los turianos para aliviar las tensiones entre sus imperios. Lo que el Consejo decidiera o planeara no les incumbía, al final, todo dependía de las acciones de cada gobierno. Se acordó un punto de encuentro neutral dentro del cúmulo del Mar de las Sombras, cercano al núcleo galáctico. Las naves de los delegados de la ascendencia, la Unión Salariana, la jerarquía turiana y las repúblicas Asari se reunieron para mantener largas conversaciones que aliviarían las tensiones en la galaxia. Los delegados fueron recibidos por un comité de salarianos. Dalatras Linron, de la Unión Salariana, se encontraba al frente. Primero saludó a la delegada de la ascendencia, Laila Franco, figura prominente dentro de la ascendencia que había participado en diversas misiones diplomáticas en los sistemas terminales y el espacio del Consejo. Linron inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. A continuación, dirigió su atención a los delegados de la jerarquía turiana y las repúblicas Asari, el primarca Gaborn y la matriarca Aetita respectivamente. Nos reunimos aquí hoy para debatir el futuro de las relaciones intergalácticas y trabajar para encontrar una solución amistosa, dijo Dalatras Linron con voz clara y firme. Estoy de acuerdo, dijo Laila. Sin embargo, es esencial que primero abordemos el tema candente, el reciente incidente con el concejal Kaitus. La ascendencia está dispuesta a pasarlo por alto, ya que no culparemos a toda una raza por las acciones de una sola persona. El primarca Gabón suspiró al oír esto, pues esperaba que se mencionara.
Los demás primarcas lo habían elegido para que se presentara ante la ascendencia, aparentando estar dispuestos a perdonar el ataque a la ciudadela. Sin embargo, en realidad solo estaban ganando tiempo para reforzar sus propias defensas. Gabón conocía los peligros de una estrategia tan superficial. Si la ascendencia se enteraba, la situación solo empeoraría. Agradecemos su comprensión, dijo, señalando a Layla con la cabeza. Lamentamos profundamente la acción del consejero Kaitus, y la jerarquía turiana ha tomado medidas para garantizar que este tipo de errores de juicio entre nuestros consejeros no vuelvan a ocurrir. La matriarca Aetita expresó sus ideas: para sanar esta brecha entre nosotros, debemos garantizar la transparencia en nuestras acciones. No se trata solo de reparar una relación diplomática, sino también de construir confianza mutua. Dalatraslin Ron asintió: avancemos en estos términos. Hoy debemos centrarnos en fortalecer nuestros lazos y prevenir futuros conflictos. Las conversaciones se prolongaron hasta bien entrada la noche, y cada delegación expuso sus preocupaciones y debatió posibles soluciones. Se abordaron diversos temas, desde tratados comerciales intergalácticos hasta una mayor cooperación a nivel individual sin necesidad del Consejo de la Ciudadela. Casi al final de la reunión, se tomaron y acordaron las decisiones finales. Además de algunos tratados que se firmarían, Layla había accedido a hablar con su gobierno sobre la ayuda para reconstruir la ciudadela y así impulsar la cooperación. No tenía la autoridad para decir simplemente que lo harían, y solo podía firmar tratados beneficiosos que no afectaran negativamente a la ascendencia. Por supuesto, dichos tratados serían revisados incluso después de ser firmados y luego implementados oficialmente una vez que los líderes de cada país los firmaran. N/A, los próximos 2 o 3 capítulos serán saltos temporales que hablarán sobre diversos eventos y el progreso tanto de la galaxia de Mass Effect como de la galaxia de Halo. Espero publicarlo todo algún día para comenzar el siguiente arco argumental, que involucrará a los segadores y demás. La historia continuará explicándose durante los saltos temporales, como el descubrimiento de más ruinas proteanas y, finalmente, de cápsulas de estasis proteanas. Durante este tiempo, la ascendencia también aprenderá sobre los segadores e investigará si representan una amenaza para la ascendencia. Algunos de los personajes principales del videojuego también podrían hacer su aparición, pero la historia cambiará ligeramente para representar cómo la presencia de la ascendencia afecta a esos personajes. También se mencionará, si las hay, la nueva tecnología, entre otras cosas que se crearán en ambas galaxias, pero principalmente esto es solo para avanzar la historia desde todas estas cosas políticas a la parte de acción. Tengo muchos planes para los próximos capítulos para avanzar en la historia y no me he olvidado de los Het, los Rachni, los Borcha, los Corredores de Sombras, los Yag o cualquier otra especie/diagonal figura importante de la galaxia. Galaxia de Mass Effect. 5 años después 2170. 5 años de desarrollo y progreso pacíficos habían permitido que la tensa situación en la galaxia no se intensificara. Kaitus fue reemplazado en el Consejo de la Ciudadela por otro consejero, cuya elección fue sometida a un riguroso escrutinio e investigación. La Ciudadela había encontrado una forma de coexistir pacíficamente con la ascendencia, algo que parecía imposible tras el ataque a la Ciudadela. Los tratados firmados resultaron beneficiosos para ambas partes, y la ascendencia colaboró en la reconstrucción de partes de la Ciudadela. Aunque el daño a la influencia de la Ciudadela fue permanente, la estación Atlas se había convertido en un enorme centro comercial, comparable a Ilium, disponible para todas las especies y facciones, excepto aquellas tildadas de terroristas o grupos esclavistas. La estación Atlas también abrió la puerta a la cooperación entre los sistemas Terminus y las otras especies lejos de los ojos de la Ciudadela. Esta colaboración propició el surgimiento de nuevas alianzas y acuerdos entre especies que antes no interactuaban. Esto dio inicio a una nueva era de diplomacia en la galaxia y, poco a poco, la influencia de la Ciudadela se fue debilitando. Algunas leyes de la Ciudadela se consideraban restrictivas para las economías de las especies miembros asociadas. En respuesta, el Consejo de la Ciudadela también se esforzó por interactuar con los sistemas de Terminus de forma diplomática para promover la cooperación y no quedarse atrás en materia diplomática. La ascendencia, mediante sus esfuerzos diplomáticos, enfatizó la cooperación interespecies, consolidando su estatus como potencia galáctica promotora de la paz. Esto provocó un cambio en el panorama político de la galaxia, con muchas razas inclinándose más hacia la ascendencia que hacia la Ciudadela. Durante estos años, la ascendencia también profundizó en los secretos de la tecnología y la historia proteanas. Descubrieron que habían encontrado maneras de aprovechar la energía natural de galaxias y planetas, una hazaña asombrosa que podría revolucionar la producción de energía en todos los imperios. Sin embargo, se necesitaba más investigación para garantizar que el aprovechamiento de dicha energía no tuviera consecuencias catastróficas. En los confines del espacio, los Het seguían observando.
La raza sintética tenía sus propias preocupaciones respecto al auge de la ascendencia, pero no hizo nada manifiestamente dañino. Mantuvieron las distancias mientras continuaban desarrollando su propia tecnología e inteligencia de forma independiente. Los Borcha y los Jag estaban bajo la atenta vigilancia de la ascendencia. A pesar de ser considerados una especie de bajo nivel debido a sus etapas primitivas de desarrollo, mostraban indicios de convertirse en una fuerza significativa con la guía adecuada. La cura para la genofagia Krogan también se completó en 2168 y se distribuyó por Tuchunka y cualquier otra colonia Krogan. Sin embargo, a diferencia de una cura oficial que les permitiera reproducirse rápidamente, Catherine la modificó para que solo permitiera a las hembras Krogan producir 300 óvulos fecundados al año y así controlar el crecimiento demográfico. Esto no provocó la muerte de los otros 700 huevos, sino que evitó su creación. Basándose en su estudio del diluvio, la cura actuaría como un microorganismo en constante evolución para contrarrestar la propia evolución de los Krogan. La razón era que, si simplemente introducían la cura, en pocas generaciones, los Krogan evolucionarían y la superarían, provocando un crecimiento descontrolado de la población. De esta forma, la cura evolucionó junto con los Krogan, manteniendo un crecimiento constante y controlado. La población Krogan respondió positivamente a este cambio. Si bien su número no se disparó repentinamente, ahora tenían una tasa de crecimiento estable, algo que no habían visto en generaciones. Aún así, con su recién descubierta fertilidad, los Krogan necesitaban orientación para evitar caer en sus tendencias guerreras. Un representante de la ascendencia fue asignado a Tuchunka para guiar a los líderes Krogan hacia una vía más diplomática y estratégica para interactuar con otras especies. El corredor de las sombras, siempre manejando información y manipulaciones secretas, también observaba desde lejos. El ascenso de poder de la ascendencia los convirtió en un factor interesante en sus cálculos. Sin embargo, optó por permanecer en silencio, recopilando datos y observando el desarrollo de los acontecimientos. Su vasta red de informantes le proporcionaba información actualizada en tiempo real sobre cada movimiento significativo de la ascendencia y todo lo que ocurría en el espacio de la ciudadela. La alianza se mantuvo firme en su decisión y estrechó sus lazos con la ascendencia, dejando los asuntos de la ciudadela en segundo plano. Alinearse con la ascendencia fue sumamente beneficioso, pero jugar con ambos bandos trajo mayores beneficios en aquel momento. Especialmente con sus colonias recién establecidas en los sistemas terminus, la alianza tuvo que valerse por sí misma ya que la ascendencia dejó en claro que permanecería neutral y no ayudaría cuando sus colonias fueran atacadas en los sistemas terminus. Debido a esto, la alianza tuvo que enviar patrullas y flotas para proteger constantemente sus colonias mientras se aseguraba de no enfadar a los sistemas terminus. Al mismo tiempo, el Relé Mu, que se creía perdido porque se había salido de su posición cuando una estrella cercana se convirtió en supernova, fue encontrado oculto entre el gas caliente y el polvo de la estrella en explosión. Axel mantuvo en secreto el descubrimiento del relé mientras sus equipos de investigación fueron a investigar qué había al otro lado. Durante su estudio, encontraron el antiguo mundo proteano de Hilos, del que solo habían tenido conocimiento a través del estudio de ruinas y artefactos proteanos. En Hilos, descubrieron una instalación proteana intacta, enterrada en las profundidades del planeta. La ascendencia envió de inmediato a un equipo de sus mejores arqueólogos y científicos a estudiar la instalación. Lo que encontraron fue un tesoro de antiguos conocimientos y secretos que los proteanos habían mantenido en secreto. Se habían encontrado con un Protean B dentro de las instalaciones que les explicó cómo los Proteans habían observado la galaxia durante siglos, estudiando y catalogando el desarrollo de innumerables especies que habían surgido y caído durante su reinado. En sus registros, también encontraron algo más que los intrigó aún más, la razón de la desaparición de los proteanos. Se debía a la llegada de una especie extragaláctica conocida como los segadores, portadores psíquicos de muerte y destrucción, que venían a sembrar vida consciente en la galaxia cada 50,000 años. Esta revelación conmocionó a la comunidad científica de la ascendencia, lo que provocó una investigación inmediata y exhaustiva sobre la credibilidad de las declaraciones de la sexta. La idea de que una especie de máquinas exterminara toda la vida consciente de la galaxia cada 50,000 era, cuanto menos, alarmante. Más preocupante era el hecho de que si estos segadores realmente fueran reales, entonces ¿cómo tratarían con ellos los militares de la ascendencia? Gracias a su trabajo diligente, los arqueólogos finalmente lograron desvelar más registros, incluyendo los que detallan la intrincada red de relés de masa. También descubrieron estudios detallados sobre la tecnología y el diseño de los segadores, similares a la información que los Forerunner tenían sobre la tecnología de los precursores, lo que despertó aún más interés.
Se realizó un estudio desde 2168 hasta principios de 2170 que dio como resultado un artículo científico publicado y respaldado por la Ascendencia informando a la galaxia sobre esta amenaza y creando un nuevo equipo científico interespecies financiado por la Ascendencia para lanzar más investigaciones y recopilar más información sobre esta amenaza. El Consejo de la Ciudadela no creyó que esta información fuera real y la descartó como una estratagema de la Ascendencia para sembrar la discordia y el pánico entre los habitantes de la Ciudadela. Desmintieron vehementemente los hallazgos, argumentando que se trataba simplemente de mitos y folclore de la antigua cultura proteana, no de hechos históricos. Lo mismo hicieron muchas otras especies, ya que el lugar donde obtuvieron la información no se compartió en el informe para mantener la ubicación de hilos en secreto y no revelar el descubrimiento del relé Mu. Aún así, había muchos científicos entusiastas deseosos de aprender más sobre los llamados segadores, especialmente cuando contaban con una enorme cantidad de financiación y un salario garantizado sin importar cuánta información revelara su investigación. Decenas de científicos de diversas razas aprovecharon esta oportunidad a pesar de que la mayoría de la galaxia desconocía esta amenaza. La prioridad número 1 para la Ascendencia era garantizar la seguridad de su gente cuando finalmente llegaran los segadores. La segunda prioridad sería ayudar a quienes no pueden defenderse de la invasión. La puerta dimensional que conduce a la galaxia de la Ascendencia estaba lo suficientemente protegida como para que los segadores no pudieran usarla para invadir el otro lado. Su ubicación no era conocida por nadie fuera de la Ascendencia y a cada ciudadano que cruzaba desde el otro lado se le daba una información sobre cómo las cosas se diferenciaban de su galaxia y se le examinaba para asegurar que ningún criminal o terrorista potencial intentara huir a la nueva galaxia. A pesar de que atravesaron la puerta dimensional, su ubicación aún no es conocida por los propios ciudadanos, ya que los pilotos de los transportes están contratados por el gobierno y, según su contrato, no se les permite revelar la ubicación de la puerta dimensional a nadie. Somos Krogan y no permitiremos que estos extranjeros se queden en nuestro mundo. Los expulsaremos y reclamaremos este mundo para los Krogan. Me da igual si curaron la genofagia, rugió un enorme Krogan llamado Urgnot Trak, que había reunido a una multitud furiosa de Krogan en una de las ruinas desiertas de Tuchunka. A pesar de la furiosa proclamación, muchos de los Krogan presentes albergaban dudas. La Ascendencia había curado la genofagia y había traído grandes cambios y prosperidad a Tuchunka. Las calles estaban más limpias, la comida abundaba y ya no vivían bajo el temor constante de su propia extinción. Les preocupaba su soberanía, pero también veían los beneficios que traía consigo esta nueva relación. Si bien la Ascendencia no los gobernaba directamente y había dejado esa responsabilidad en manos de los clanes locales, si se observaba con más atención, se podía apreciar la gran influencia que ejercía. Junto a ellos estaba la misión de cumplimiento de la desmilitarización del Consejo, que aún mantenía una fuerte presencia para garantizar que los Krogan no volvieran a militarizar su población e iniciaran una segunda rebelión. El Consejo proporcionó la presencia militar, mientras que la Ascendencia extendió su influencia mediante proyectos de reconstrucción y la creación de la cura de la genofagia. A los Krogan que no se encontraban en ningún mundo donde la Ascendencia hubiera aplicado la cura también se les ofreció otra alternativa, colocarlos en una cámara y aplicar la cura en sus cuerpos, la cual inmediatamente comenzó a extenderse al resto del cuerpo. Al inhalar, la cura se implantaba en sus cuerpos, lo cual era fundamental. Al afectar la genofagia tanto interna como externa, permitía una rápida curación, siempre y cuando los Krogan permanecieran expuestos a la cura durante unos días. Los Krogan no eran muy inteligentes a la hora de alterar su biología, por lo que nunca se dieron cuenta de los cambios sutiles que la Ascendencia había implementado. Si permitimos que estos extranjeros sigan plagando nuestro mundo, nunca estaremos libres de su control, continuó Urgnot Trak. Sus palabras resonaron entre las ruinas, aumentando la tensión que recorría a la multitud. La idea de una verdadera independencia Krogan tocó una fibra sensible en sus corazones. La ONI había estado observando la reunión desde lejos y se percató del ascenso del señor de la guerra Krogan, Urgnot Trak, y lo consideró un potencial alborotador. No tomarían medidas por el momento, ya que los Krogan no representaban una amenaza importante para la Ascendencia. En todo caso, podrían enviar a todos los Spartan 2, Spartan 3 y Spartan 4 para realizar un ejercicio a nivel planetario para mostrar su fuerza y al mismo tiempo deshacerse de los Krogan si intentaban causar algún problema. Si bien la Ascensión no tuvo que asumir la responsabilidad de nada de lo que hicieron los Krogan, aún así fueron ellos quienes curaron la genofagia y estaban devolviendo a los Krogan a una civilización adecuada. El manto de responsabilidad se extendió hasta donde llegó la autoridad de la Ascendencia Imperial, haciendo de su deber cultivar a los Krogan pero también mantenerlos bajo control. Urgnot Trak figuraba como señor de la guerra de nivel 2, lo que significaba que contaba con un gran número de seguidores, pero no lo suficientes como para causar daño alguno.
Los señores de la guerra de nivel 1 eran personas con una fuerza considerable y capaces de ejercer su autoridad sobre otros clanes Krogan y perturbar el panorama político de Tuchanka. Sin embargo, la ascendencia vigilaría a los señores de la guerra de nivel 2 como Urgnot Trak, cuyo carisma e influencia eran suficientes para influir potencialmente en otros hacia su causa. Durante los siguientes meses hasta principios del año siguiente, la situación en Tuchanka continuó empeorando a medida que las luchas internas entre varios señores de la guerra y clanes habían vuelto a plagar la superficie del planeta. Sin embargo, los Krogan no tenían armas de destrucción masiva, por lo que el daño real al planeta fue mínimo y sostenible. En la galaxia Halo, la tecnología civil estaba en su apogeo durante esa época. Se crearon autopistas espaciales para facilitar viajes más rápidos entre planetas dentro del mismo sistema. Estas autopistas eran ligeramente diferentes de las autopistas estándar dentro de una ciudad, permitían a las naves, sin importar su tamaño, viajar a mayor velocidad y llegar a su destino en mucho menos tiempo. Esto se logró mediante la creación de un pulso gravitacional calculado con precisión que atraía a las naves a una velocidad controlada, arrastrándolas por rutas específicas. Las rutas se crearon a distancias seguras de cuerpos planetarios y otros objetos celestes para prevenir accidentes catastróficos. Esta tecnología representó un gran avance en los viajes interplanetarios y se utilizaba ampliamente en toda la ascendencia. Redujo drásticamente el tiempo de viaje entre planetas y disminuyó el tráfico espacial dentro de un sistema. Las carreteras se hicieron populares entre los comerciantes y mercaderes, y sirvieron como enlaces arteriales para el comercio en toda la galaxia. A continuación, el campo de la medicina experimentó avances asombrosos. Se estaban desarrollando medicamentos de nueva generación capaces de curar cualquier enfermedad. Se estaban desplegando cápsulas médicas capaces de curar heridas críticas y traumas severos en todos los planetas controlados por la ascendencia, garantizando que todos los ciudadanos tuvieran acceso a atención médica de primera clase. La educación tampoco se quedó atrás. Sistemas de aprendizaje de nueva generación, impulsados por tecnologías avanzadas de IA, se estaban integrando en las aulas de toda la ascendencia. Estos sistemas eran capaces de ofrecer soluciones de aprendizaje personalizadas a cada estudiante, basándose en sus fortalezas y debilidades. Podían enseñar teorías científicas complejas o historia antigua con la misma eficiencia. Esto también ayudó a que un mayor número de personas regresaran a la escuela para obtener una educación superior. Luego vinieron los avances en las tecnologías de fabricación e industriales. Si bien las ensambladoras eran mucho mejores que las tecnologías de fabricación e industriales convencionales, no eran precisamente accesibles para corporaciones independientes y similares, ya que uno podía desplegar literalmente un ejército entero de máquinas e iniciar una rebelión o su propio ejército. Sería como la era de la insurrección, pero aún más mortífero. En cambio, la ascendencia había llevado la idea de la mano de obra automatizada a nuevas cotas. Elegantes líneas de robots industriales, todos controlados por una IA central, gestionaban la producción de bienes con una eficiencia y precisión que el trabajo manual jamás podría igualar. Esto garantizaba una producción consistente y de alta calidad, a la vez que reducía significativamente los costos. Además, redujo la presión sobre la población humana, aliviando la preocupación por el desempleo. Gracias a los avanzados programas de reciclaje profesional, muchos trabajadores de fábricas encontraron nuevos empleos en campos en los que jamás habrían imaginado entrar. Además, la realidad aumentada se había convertido en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos de Ascendenki. Esta tecnología se integró en múltiples aspectos de la vida diaria, desde la educación hasta el entretenimiento y los servicios. Por ejemplo, ahora era posible tener reuniones virtuales desde casa o interactuar con personajes controlados por IA para una experiencia de juego más inmersiva. Sin embargo, con esta nueva era de tecnología virtual, el Senado había ordenado una rutina de ejercicios que mantendría a las personas en forma y también mejoraría los aumentos que recibían. A algunas personas no les gustó, ya que debían dedicar tiempo a hacer ejercicio para mantener una dieta saludable, pero la mayoría comprendió que, con sus nuevas mejoras, necesitaban nuevas dietas y rutinas de ejercicios para mantener un cuerpo sano. En general, la vida era buena para quienes la disfrutaban. Había muchas cosas que hacer, lugares que ver y otras culturas que comprender. 2175. 5 años después de que Urgnot Trak empezara a causar problemas en Tuchanka, Cerberus, un grupo paramilitar humano liderado por el enigmático hombre ilusorio, se hizo notar por toda la galaxia. Habían sido sorprendidos realizando experimentos peligrosos con sujetos bióticos, participando en actividades terroristas, así como en complots de sabotaje y asesinato contra varias razas militares, incluida la Alianza. Debido a esto, tanto la Alianza como la Ciudadela han declarado que Cerberus es una organización terrorista y procesarán a los agentes identificados de Cerberus en consecuencia. Hasta ahora, Cerberus no se ha encontrado con la ascendencia,
pero si lo hiciera, entonces sería mejor que empezara a contar sus días. En algún lugar de los sistemas terminus, dentro de su estación, el hombre ilusorio se encontraba reunido con algunos de sus agentes clave. La sala estaba bañada por un tenue resplandor azul proveniente de la estrella gigante que se alzaba tras él, proyectando largas sombras sobre los rostros de sus subordinados. La ascendencia, comenzó, con una voz áspera y grave que resonó en la habitación insonorizada. No se puede jugar con ellos. Apagó el cigarrillo, y la ceniza flotó ingrávida antes de sentarse en su escritorio de caoba. Ya hemos pasado por esto, hombre ilusorio, respondió uno de sus agentes, un humano estoico de rasgos afilados, cruzando los brazos. La ascendencia tiene fuerza, número, y tecnología. Sería un suicidio enfrentarlos directamente. El hombre ilusorio asintió lentamente, apretando los dedos mientras miraba la estrella frente a él. Guardó silencio unos instantes antes de finalmente volver a hablar. Es cierto, no podemos enfrentarlos directamente, pero tenemos otros medios para luchar contra la ascendencia, dijo crípticamente, con una sonrisa maliciosa en la comisura de sus labios. Recuerden a la emperatriz que fue atacada en Tuchunka, continuó. Tenía un asistente que estoy seguro posee un conocimiento significativo sobre el funcionamiento de la tecnología de la ascendencia. Si encontráramos la manera de secuestrarla, podríamos llevar a la humanidad a un nivel superior al del resto de la especie. Otra agente de Cerberus, una mujer de mirada fría y cabello rubio recogido en rizos apretados, negó con la cabeza en desacuerdo. Eso será imposible, dijo. Esa mujer probablemente sea amiga íntima de la emperatriz, así que lo más probable es que esos espartanos la protejan. Al oír el nombre, el propio ilusorio perdió la sonrisa. Había visto a los Spartans en acción y no pudo evitar querer descubrir la diferencia entre los humanos de la ascendencia y los de la alianza. Claro, uno podría ver la diferencia física a través de una grabación de video, pero él quería saber todo, desde su composición genética hasta sus capacidades físicas, su entrenamiento de combate y, lo más importante, que los motivaba. No necesitamos enfrentarnos directamente a los espartanos, declaró el hombre ilusorio con decisión. La infiltración y la subversión son nuestros puntos fuertes. Debemos superarlos en ingenio, no en combate. Un tenso silencio llenó la sala antes de que uno de los agentes resopló con desdén. ¿Y cómo lo hacemos? Un ataque frontal es un suicidio y cualquier ataque menos directo será detectado por su agencia de inteligencia. El hombre ilusorio se recostó en su silla, bañando su rostro con el resplandor azul de la estrella tras él. Guardó silencio un largo rato antes de finalmente hablar. Necesitamos a alguien de adentro, dijo en voz baja y apenas audible. Alguien que pueda integrarse con la ascendencia, ganarse su confianza y proporcionarnos la información necesaria para desestabilizarlos desde dentro. ¿Pero quién sería capaz de? Comenzó uno de los agentes antes de ser interrumpido abruptamente por la mano levantada del hombre ilusorio. Soy consciente de las dificultades, intervino. Pero si logramos esto, podríamos hacer que la humanidad avance mucho más que las demás especies y finalmente poder hacerles frente. Aceptando una tarea tan enorme que podría tener diversos resultados, el hombre ilusorio comenzó a buscar personas para estas tareas. Preferiblemente, personas a quienes enviaría a la estación Atlas, ya que el resto de la galaxia la consideraba la puerta de entrada a la ascendencia. En Karsan, el planeta natal de los batarianos, el nuevo gobierno celebraba su fundación y el día de su renacimiento bajo la guía de la ascendencia. Si bien la ascendencia desempeñó un papel fundamental en su nuevo gobierno, el dominio batariano aún conservaba su independencia como imperio interestelar. Continuaron expandiéndose, interactuando con otras especies y construyendo un ejército considerable. Pero en todos los niveles del dominio batariano se podía apreciar la influencia de la ascendencia en la nueva tecnología que se estaba introduciendo. La ciudad capital de Karsan fue completamente rehecha después de que terminó la guerra y ahora se parece a una ciudad azari en términos de apariencia. Axel estuvo presente en Karsan junto a Catherine, quien se tomaba un descanso del trabajo para pasar tiempo con su esposo. Recorrieron la nueva y vibrante ciudad y pudieron apreciar la gran influencia que su tecnología tuvo en los batarianos. Los aspectos culturales de los batarianos todavía estaban presentes en sus nuevas creaciones, lo que hizo que la mayoría de los batarianos ignoraran el hecho de que originalmente era tecnología creada por la ascendencia y simplemente se centraran en sus propios avances tecnológicos. La esclavitud desapareció hace tiempo de su sociedad, pero sus efectos aún persisten. Sus relaciones con otras razas han mejorado mucho desde su integración al nuevo dominio batariano, pero a raíz de ello han surgido diversos problemas. Terrorista que quiere desestabilizar al gobierno actual, a los grupos esclavistas independientes que huyeron del dominio y continúan la práctica de la esclavitud en todos los sistemas terminus. Además de esto, el mayor problema del dominio era su guerra contra un grupo de piratas que se autodenominan los remanentes de la hegemonía.
Eran una espina clavada para el dominio, pues buscaban restaurar las viejas costumbres y rechazaban las reformas y los avances impulsados por la influencia de la ascendencia. La Haya colaboraba con la agencia de inteligencia batariana y el ejército para encontrar y cazar a estos piratas. Además de su guerra contra los piratas, Karsan, la capital, se convirtió en una capital comercial de la región. La economía estaba en auge y el pueblo batariano experimentaba una nueva prosperidad que no se había construido a costa de los esclavos. Comerciaban con la ascendencia, aprovechando los beneficios de su tecnología avanzada, así como de otras razas. La estación Atlas era el lugar privilegiado donde el gobierno batariano podía cambiar la visión que otros gobiernos tenían sobre ellos y aumentar su influencia. N/A, guerra con los segadores junto con nueva tecnología militar próximamente. 2176. En la colonia humana de Elysium controlada por la Alianza, una enorme banda de piratas se mezcló con terroristas de los remanentes de la hegemonía batariana, financiada en parte por varias corporaciones batarianas que perdieron muchas ganancias al tener que poner fin a su práctica de esclavitud. El ataque pretendía destruir Elysium y fue una respuesta a la agresiva expansión de la Alianza en la frontera esquiliana. Esta frontera es una zona de espacio prácticamente sin desarrollar situada a lo largo de las fronteras de la Alianza de Sistemas y el dominio batariano. Por ello, ambas potencias compiten entre sí por colonizar, desarrollar y explotar los mundos de la región. Si bien en general solo hubo leves repercusiones diplomáticas entre ambas, aún existía un odio creciente entre ambas razas. Los batarianos, que llevaban más tiempo en la galaxia que la Alianza y consideraban la frontera esquiliana como legítimamente suya, se oponían a que la Alianza colonizara planetas en ella. Axel decidió no intervenir y dejar que la situación se desarrollara como fuera, pues, pasara lo que pasara, él estaría allí para estabilizarla después. Su atención, así como la de la ascendencia, se requería en otras partes. Los piratas descendieron sobre Elysium, atacando primero las defensas de las colonias, lo que permitió el desembarco de más fuerzas. El ataque estaba liderado por un exgeneral batariano que desertó al bando remanente al terminar la guerra. Su nombre era el general Krevok, un nombre conocido en toda la galaxia, temido y despreciado por muchos. Con una mente astuta y ambiciones despiadadas, era un conocido terrorista, buscado por numerosos crímenes cometidos a lo largo de los años. El Anos Aliat, líder de los piratas, colaboraba con el general Krevok para lanzar un ataque conjunto contra Elysium. Aliat reunió a los habitantes de los sistemas Terminus para atacar Elysium, un asalto que posteriormente se conocería como el bombardeo esquiliano. Su intención era usar el prestigio del bombardeo para consolidar su posición como líder de las numerosas bandas piratas de los sistemas Terminus. El general Krevok era un pragmático implacable. Su asalto a las defensas de las colonias fue rápido, brutal y eficiente. La alianza esperaba escaramuzas, pequeñas tácticas de ataque relámpago, no estaban preparados para el ataque total que Krevok desató sobre su colonia. A medida que las defensas caían, naves de guerra piratas combinadas con naves que portaban el símbolo de los restos de la hegemonía descendieron de la órbita, desembarcando hordas de batarianos y otras tropas alienígenas en la superficie de la colonia. Sobre el terreno, las fuerzas de la Alianza intentaban desesperadamente defender la colonia contra las abrumadoras fuerzas enemigas. Pero incluso mientras se reunían, su número disminuyó, y sus defensas se derrumbaron bajo el peso del implacable ataque de Krevok. Los habitantes de Elysium se vieron arrojados a una zona de guerra, con sus hogares reducidos a escombros y sus vidas en juego. En medio del caos, los soldados de la Alianza contraatacaron con todas sus fuerzas. Levantaron barricadas improvisadas y se posicionaron en puntos estratégicos de la colonia. Surgieron héroes de lugares inesperados, obreros de fábricas se alzaron en armas junto a los soldados, médicos, enfermeras y personal sanitario transformaron tiendas en hospitales de campaña, ciudadanos comunes se unieron y ayudaron en las labores de evacuación. En un frente, un oficial joven en particular, el teniente de grado subalterno John Shepard, se encontraba en una situación difícil. Señor, no podemos mantener esta posición por mucho más tiempo, tenemos que sacar a nuestros heridos de aquí, gritó un soldado mientras se agachaban tras una cubierta. Al analizar la situación, Shepard vio que el ataque de las fuerzas enemigas no disminuiría en el corto plazo y que si se retiraban ahora, permitirían que otras fuerzas fueran flanqueadas y perdían esa posición. De acuerdo, dijo con voz firme en medio del caos y el ruido. Retírense a posiciones secundarias, cubriremos su retirada. El soldado asintió con vacilación antes de girarse para transmitir la orden. Una granada perdida explotó cerca, sacudiendo el suelo bajo sus pies y arrojando escombros sobre sus cabezas. Shepard no se inmutó, no apartó la mirada del campo de batalla, pues un paso en falso y lo perderían todo. Sabía que era una batalla perdida, pero retirarse ahora pondría en riesgo a demasiadas fuerzas, y rendirse no era una opción.
Se aseguraría de que pagaran un alto precio por cada centímetro del Elíseo que tomaran. Mientras los soldados heridos comenzaban a moverse, Shepard reunió a lo que quedaba de su equipo. Gómez. Fuego de cobertura. Blas, empieza a colocar minas. Mientras sus órdenes resonaban a su alrededor, Shepard aferró su rifle con más fuerza, preparado para lo que se avecinaba. Mientras Shepard y su equipo mantenían su posición, cubriendo a los heridos que se retiraban, las fuerzas enemigas avanzaban. Los disparos cinéticos zumbaban junto a ellos, hombres y mujeres gritaban de dolor o miedo. A medida que los soldados heridos se alejaban, el equipo de Shepard perdía tropas rápidamente. El propio Shepard había eliminado a muchos enemigos, pero eso no compensaba la cantidad de marines que perdía. Desde arriba, una lanzadera pirata con un cañón montado proporcionaba apoyo aéreo a las fuerzas enemigas atacantes.